Revolución en verde. Capítulo 1. Comienzos. Toshinori Yagi se despertó de golpe jadeando, maldiciendo, y no por primera vez, la falta de un pulmón. Por quinta vez en tantos días, se despertó en las grises horas de la mañana con un sueño extrañamente vívido que se desvanecía rápidamente de su memoria. Su pequeño apartamento en la Torre Mig nunca se sintió más apretado que en esas primeras horas de la mañana, justo después de una pesadilla. Los sueños le hicieron recordar a su mentora, Nana Shimura. Esto tenía sentido, ya que se acercaba el 5º aniversario de su enfrentamiento con All for One, que lo dejó demacrado e incapaz de usar su don a tiempo completo. Además de Nana Shimura, sintió el recuerdo de 7 pares de ojos mirándolo fijamente. Supuso que estaban relacionados con los 7 poseedores anteriores de One for All. Lo más curioso eran las frases que se le quedaban grabadas en la mente después de cada sueño. Sin peculiaridades, reparte la carga, motivación adecuada. No supo de inmediato por qué estas frases en particular se le habían quedado grabadas, pero tenía sus sospechas. Toshinori esperaba que los sueños fueran pasajeros, producto de sus recuerdos de hace 5 años, pero esa esperanza se había desvanecido con el paso de los días. Mirando el reloj junto a su cama, decidió que intentar volver a dormir era inútil y se levantó. Las 4 de la mañana era casi la hora a la que solía despertar para sus ejercicios matutinos. Desde su batalla contra All for One que destrozó su cuerpo, Toshinori seguía un estricto régimen de entrenamiento diario para evitar que su cuerpo se deteriorara aún más rápido de lo que ya lo hacía. La vida sin pulmones ni estómago nunca sería placentera, y mucho menos con la cicatriz retorcida que cubría su torso. En una ocasión, expertos médicos le dijeron que realizar estos ejercicios le ayudaría a recuperar la salud completa y a poder usar One for All en todo momento. Luego, esos mismos expertos le dijeron que mantener esta rutina evitaría un mayor deterioro físico. Ahora, simplemente era una batalla para asegurarse de que su cuerpo se mantuviera en forma el mayor tiempo posible. Gran parte de su vida se había desmoronado de forma similar en los 5 años transcurridos desde su batalla contra All for One. Sus amigos, tan pocos como solía tener, se habían distanciado poco a poco de él. Shirley Teji había roto su relación porque Toshinori no permitía su sobreprotección. David Shield se marchó en mejores términos, pero mantener una amistad mientras estaba a cargo de Island resultó ser demasiado trabajo adicional. Gran Torino simplemente había empezado a alejarse de la sociedad de héroes debido a su avanzada edad. Toshinori no estaba del todo triste al ver que esa amistad se desvanecía, recordando el tortuoso entrenamiento al que lo había sometido. Mientras el héroe realizaba su rutina matutina en piloto automático, estas reflexiones se mezclaron con recuerdos de sus sueños recurrentes. En ese momento, solo podía asumir que los anteriores poseedores del Uno para Todos intentaban comunicarse con él de alguna manera. Desafortunadamente, tenía una idea limitada de qué intentaban comunicarle. Nana nunca había tenido claro qué papel desempeñaban los anteriores poseedores con el don, y hasta ese momento, no había interactuado con ellos. Solo había 2 almas vivas con suficiente conocimiento del One for All como para comprender lo que estaba sucediendo. Su mentor, Gran Torino, y el director del Instituto UA, Nezu. Su intuición sobre los sueños le hizo pensar que lo estaban presionando para elegir un sucesor. No era una suposición descabellada, ya que Toshinori llevaba meses considerando a quién transmitirle el don. A pesar de sus reflexiones sobre su deteriorada relación con Gran Torino, a Toshinori no le hacía ninguna gracia la idea de pedirle consejo sobre este tema, sobre todo teniendo en cuenta cómo se había sentido Gran Torino ante la decisión de Nana de transmitirle el don. No, para hablar de sucesores y del futuro del One for All, su decisión sobre con quién hablar era clara. Tras terminar lo último de su insípido y desabrido desayuno, se detuvo a considerar sus tácticas. El brutal director solía tener planes dentro de planes, y a Toshinori no le hacía ninguna gracia la idea de ser descubierto en uno de ellos. Por desgracia, reflexionó, cualquier sucesor que eligiera parecía tener estudios en la UA, lo que lo ponía en una situación de conflicto con Nezu. Además, Nezu le había ofrecido un puesto en la facultad cuando lo deseara. Quizás ese momento llegaría antes de lo que ninguno de los dos esperaba. Con la decisión tomada, Toshinori no se puso su disfraz de héroe, sino un traje amarillo de raya diplomática extra grande, y se fue a Musutazu. Un corto viaje en tren después, Toshinori caminaba por los pasillos del Instituto Wacom Olmig, con el traje ceñido sobre su musculosa figura. Normalmente, regresar a su alma mater habría sido un comienzo agradable para el día.
Fue una de las pocas veces en su vida que recordaba con cariño, casi una vida normal, antes de sus 40 años como símbolo de la paz. Nunca sacrificaría por nada esos años de paz que brindó al país, pero admitía sentir la inevitable falta de amistades y conexiones personales que conllevaba. Sin embargo, ni siquiera ser miembro de la UA le animaba hoy, pues se adentraba voluntariamente en la mismísima boca del lobo. Una reunión con el director Nezu. All-Might esperaba que, al presentarse sin previo aviso y con su disfraz de héroe, pudiera al menos iniciar la conversación con el director en igualdad de condiciones, sin parecer tan combativo como lo habría sido con su disfraz de héroe. Se acercó a la oficina del director y anunció su llegada con su habitual estilo. Ja, ja, ja. Estoy aquí para reunirme con el director. Un joven asistente, probablemente recién graduado de la UA, estaba sentado en un escritorio fuera de la oficina de Nezu y se quedó sin palabras. No todos los días el héroe supremo y símbolo de la paz aparece sin avisar. Desafortunadamente, las esperanzas de Toshinori de una igualdad de condiciones se vieron frustradas cuando el asistente se recuperó rápidamente y respondió. Bienvenido de nuevo a la UA, All-Might. El director Nezu te espera aquí para tu cita a las 9:30. La sonrisa de Toshinori se atenuó antes de agradecerle al joven, prepararse y extender la mano para abrir la puerta de la oficina del director. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera agarrar el pomo, la puerta se abrió sola para revelar al director Nezu. El pequeño mamífero blanco lucía lo que Toshinori solo pudo interpretar como una sonrisa de satisfacción, vestido con una camisa y un chaleco a medida, con pantalones a juego. Ah, All-Might, qué gusto verte esta mañana. Por favor, pasa a mi oficina. Seguro que tenemos mucho que hablar. Siguiendo al director a la oficina, Toshinori cerró la puerta rápidamente y, tras asegurarse de que estuvieran solos, volvió a su forma habitual. Su traje, que le quedaba demasiado ajustado a su musculosa figura, ahora le colgaba suelto sobre los hombros. ¿Quieres un té? Recién hecho, por supuesto. All-Might suspiró. Sí, gracias. Aceptó una taza y se sentó, bebiendo un sorbo de té mientras Nezu se preparaba una. Una vez que el director terminó, Toshinori preguntó. Supongo que, como me incluiste en tu agenda, sabes de qué se trata. ¿Cómo supiste que estaría aquí precisamente hoy? Espero que esta reunión sea una continuación de nuestra conversación anterior sobre su búsqueda de un sucesor, respondió Nezu con una sonrisa. Y no sabía que estaría aquí hoy, necesariamente. He tenido una cita fija con usted durante las últimas 2 semanas. All-Might resopló y negó con la cabeza con tristeza. Al menos Nezu no era completamente omnisciente. Entonces, tus esperanzas son fundadas. Esperaba hablar de mi sucesor y dar seguimiento a la oferta que me hiciste la última vez que hablamos. Nezu hizo ademán de hablar, pero Toshinori continuó. Sin embargo, también tengo información nueva sobre el Uno para Todos que creo que te resultará interesante y relevante para mi búsqueda. Tengo razones para creer que el efecto de acumulación del Uno para Todos transfiere más que solo fuerza física, que también perduran algunos vestigios de los antiguos usuarios. De ser cierto, sería la primera peculiaridad de la que he oído hablar, lo cual no es nada nuevo en One for All. ¿Pero cómo cambia eso tu búsqueda de un sucesor? Respondió Nezu. Si bien es importante que tu sucesor lo sepa, no parece orientar tu búsqueda de inmediato. All-Might guardó silencio un rato antes de responder. Nunca supe exactamente por qué mi maestra me eligió a mí entre todos para heredar el Uno para Todos. Lo único que me dijo fue que algo en mi don le decía que yo era la elección correcta. Supongo que podría decirse que es algo similar. Mi sucesor debe ser como yo. Nezu arqueó una ceja, pero dejó que All-Might continuara. No es como yo en cuanto a personalidad, métodos o incluso el objetivo de ser un símbolo de paz, aunque estaría bien. Mi sucesor debe ser sin peculiaridades. Por una vez, Nezu se quedó sin palabras, disimulándolo con un largo sorbo de té. ¿Por qué sin peculiaridades? Fue todo lo que pudo responder. Debido a estos sueños, me propuse investigar un poco sobre los antiguos usuarios de One for All. Mi maestro, su maestro, etc. No pude seguir la cadena hasta el primero, pero encontré algo bastante inquietante. Toshinori hizo una mueca al recordar algunas de las descripciones de las causas de muerte que había encontrado. Todos los usuarios fueron asesinados por All for One, excepto el cuarto. Su causa de muerte está registrada como vejez. Nezu ladeó la cabeza, confundido. Sería genial que All for One no fuera tan fuerte ni tan hábil como para matar a todos los poseedores. El cuarto poseedor tenía solo 40 años al morir. Nezu asintió al ver la cruda realidad.
En ningún momento de la historia de la humanidad se consideraría que una muerte a los 40 se debía a la vejez, a menos que algo lo estuviera envejeciendo artificialmente. Al analizarlo con más detenimiento, casi todos los usuarios de One for All parecían envejecer más rápido de lo normal. Mi maestra envejeció casi 20 años en los 4 años que tuvo el don. Lo ocultó bien a la mayoría, pero vi que le afectaba igual que a los demás. Pero tú no. Nezu asintió mientras las piezas empezaban a encajar. ¿Y crees que esto se debe a que no tenías don antes de recibir el uno para todos? Sí. Soy el único poseedor del don que no lo poseía de antemano, y yo mismo lo he conservado durante más de 40 años. De hecho, aparte de mi lesión, estaba envejeciendo más lento de lo que habría sido de otra manera. Toshinori se permitió una pequeña sonrisa. Se había enorgullecido de mantenerse en forma hasta bien entrados los 50, independientemente de si One for All lo ayudaba o no. Los índices de personas sin don han disminuido en la generación más joven, pero creo que mi sucesor está entre ellos. Solo necesito encontrarlo. Desafortunadamente, esto significa que ninguno de tus actuales estudiantes héroes es apartamento para el puesto. Incluyendo al joven Togata, para lo que supongo que será la gran decepción de Mirai. Bueno, no puedo decir que otorgarle el uno para todos a un sucesor sin peculiaridades haya funcionado mal en el pasado. Solo espero que puedas encontrar un anfitrión adecuado, dada la relativa rareza de los que no tienen peculiaridades hoy en día y el desafortunado estigma que enfrentan. Tanto Nezu como Toshinori guardaron silencio mientras reflexionaban sobre este punto, bebiendo su té. Nezu suspiró, desviando la conversación. Supongo que esto significa que no aceptarás mi oferta de enseñar aquí, al menos por ahora. Olmi rió entre dientes. De hecho, todo lo contrario. He visto lo difícil que es ser un símbolo singular de paz, y no le impondría ese papel a un niño que antes no tenía un don sin preparación. Toshinori recordó su propia experiencia al acostumbrarse a la idea de poseer un don y a lo que significaba ser un símbolo de paz. Negó con la cabeza. No, quien quiera que sea mi sucesor, necesitará apoyo. Y quiero ayudar a construir esa red de apoyo. ¿Qué mejor manera de hacerlo que ayudándolos a educarse yo mismo? Nezu sonrió radiante ante la respuesta, justo lo que llevaba más de un año intentando convencer al héroe. Maravilloso. No puedo expresar lo mucho que esperamos tenerte en el equipo. Podemos definir los detalles más adelante, pero te garantizo que no te decepcionará esta decisión. Olmig sonrió. Hay un detalle que me gustaría resolver ahora mismo. Como dije, mi sucesor está ahí. Y también su red de apoyo. Sus compañeros. Supongo que tienes una lista de estudiantes prometedores de secundaria interesados en asistir a la UA. Nezu asintió. Eran tantos los estudiantes que solicitaban ingreso a la UA cada año que sería casi imposible supervisarlos y evaluarlos a todos en un solo día. Saber en quién centrarse garantizaba que ninguna de las áreas de prueba estuviera sobrecargada de talento y ayudaba a identificar a los estudiantes a los que debían prestar atención. También les permitía seguir a los estudiantes que superaban las expectativas, ejemplificando el plus ultra. Nezu le indicó a Olmig que continuara. Con su permiso, me gustaría hablar con ellos, como Toshinori Yaji, cazatalentos de la UA. A los más prometedores, podría orientarlos y capacitarlos incluso antes de que lleguen al campus. Y si tiene alguna información sobre estudiantes sin peculiaridades interesados en asistir a la UA, sin duda hablaré con ellos también. Nezu sonrió con fuerza y Toshinori se estremeció un poco. El director podía ser increíblemente intimidante con menos de 1 metro de altura. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Puede que al Comité de Seguridad Pública de Héroes no le guste, pero ni siquiera ellos pueden negarte. Y quizás nos permita recuperar algo de control. Su sonrisa adquirió un tono siniestro. Espero ver a tu próxima generación de héroes, Olmig. Kyokajir no estaba teniendo un buen día. Era el primer día de clases en la secundaria Coruscant, lo cual, por sí solo, era suficiente para arruinar un día que, por lo demás, habría sido bueno. Entonces descubrió que su mejor, y, sinceramente, a estas alturas, la única, amiga había sido transferida de aula debido a un error administrativo de última hora. Y, peor aún que los otros dos juntos, su teléfono había fallado una actualización automática y, de alguna manera, había borrado toda su colección de música, así que no tenía nada que escuchar hoy. Y además, le habían dicho que representantes de la preparatoria de la UA visitaban Coruscant y habían solicitado una reunión con ella. No eran necesariamente malas noticias, pero sí estresantes.
Noticias estresantes que no necesitaba ahora mismo. Sin embargo, se enteró de que, al parecer, era la única estudiante de todo el año que planeaba solicitar el curso de heroicidad en la UA, algo que había concretado apenas unas semanas antes. Esto no era sorprendente. La UA era un programa muy competitivo, que aceptaba a menos del 1% de sus solicitantes, y la mayoría de los estudiantes centraban sus esfuerzos en otras áreas. Y aún así, la UA había enviado gente a hablar con ella, y solo con ella. La UA tenía una relación relativamente estrecha con Shizuoka y Coruscant, pero esto seguía siendo inusual. Mientras caminaba desde su aula a la sala de conferencias donde se celebraría la reunión, solo se le ocurrió una razón para esta. Algo debía haber surgido, algo debía estar marcado en su expediente como problemático, algo tenía que estar saliendo mal. Venían a decirle que ni siquiera solicitara el puesto, que su don no era apartamento para el trabajo de héroe, que no podía ser una heroína. Había luchado con su sueño de convertirse en heroína durante tanto tiempo, y ahora se lo iban a arrebatar. Hizo una pausa, notando que respiraba con dificultad, con los auriculares enredándose en la tensión. Reconoció que estaba sacando conclusiones precipitadas. Podrían ser buenas noticias. O incluso neutras. Se concentró en su respiración para intentar controlar la ansiedad, inhalando durante 5 tiempos y exhalando durante 7. Lo mismo que hacía para combatir su miedo escénico y calmarse cuando sus compañeros se burlaban de su peculiaridad o su cabello cuando creían que no podía oírlos. O tal vez sabían que podía oírlos y simplemente no les importaba. Inhala. Su expediente es impecable, con calificaciones estelares y sin problemas disciplinarios. Exhala. Independientemente de si la UA la quería, también podría solicitar ingreso en otras escuelas. Inhala. Shiketsu podría ser un poco autoritario para su gusto, pero Ketsubetsu, Isamu y otras escuelas seguían siendo muy respetadas. Exhala. Ningún don es inadecuado para el trabajo de héroe. Inhala. El suyo, en particular, tenía usos para el trabajo de rescate de los que estaba orgullosa. Exhala. Kyoka sabía que solía sacar las peores conclusiones, pero eso no siempre le facilitaba volver a la realidad. Respirar la ayudaba, pero sabía que en este caso la mejor manera de entender el motivo de la reunión era recomponerse y afrontar las consecuencias. Sonrió con sorna ante su propio juego de palabras. Armándose de valor y calmando sus oídos, continuó su camino, con las dudas latentes bajo la superficie. Al llegar a la sala de conferencias, Kyoka llamó a la puerta y se sorprendió al ver que la propia directora Kimura la hacía pasar rápidamente. La directora le indicó un asiento libre en la mesa principal, que Kyoka ocupó rápidamente. Frente a ella estaban sentados 2 hombres que no se parecían en nada a lo que ella esperaba. Uno era un hombre alto, de pelo corto y negro, que llevaba un abrigo largo color canela sobre un traje y corbata. Parecía estar completamente absorto en revisar unos documentos escolares de aspecto oficial. Kyoka no estaba segura, pero creyó ver su nombre en algunos. El otro hombre tenía aproximadamente la misma altura, con una melena rubia salvaje que le enmarcaba el rostro, pero una apariencia casi esquelética. Vestía un traje azul enormemente grande que le quedaba perfecto, acentuando su aspecto frágil. Lo que más le llamó la atención a Kyoka fueron sus ojos. Penetrantes, de un azul eléctrico con esclerótica negra. Se sintió algo incómoda bajo su intensa mirada mientras tomaba asiento y resistió el impulso de golpearse los auriculares. No quería que supieran lo incómoda que la hacía sentir esa mirada. Afortunadamente, el director Kimura comenzó las presentaciones, lo que le permitió a Kyoka concentrarse en otra cosa por el momento. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo para estar aquí hoy. Caballeros, les presento a la señora Kyoka Hiro. Hiro, los 2 caballeros que están frente a ustedes representan a la preparatoria UA, señaló primero al hombre de la izquierda. El señor Toshinori Yagi y la detective Naomasa Tsukauchi. El corazón de Kyoka empezó a acelerarse y sus auriculares empezaron a vibrar al ver al hombre alto y moreno como detective. ¿Para qué necesitaban a un detective? El director Kimura debió recordar que los auriculares de Kyoka delatarían su tensión, y rápidamente continuó. Quiero asegurarles que no han hecho nada malo y que esta reunión es solo para su beneficio. Sería más fácil si dejara que los estimados caballeros de la UA expliquen por qué están aquí. Han solicitado una reunión privada con ustedes, así que los dejo a todos con su trabajo. La mirada de Kyoka se fijó en la del señor Yagi mientras el director hacía una reverencia y salía de la sala. Había algo familiar en ellos, algo irresistible.
Al cerrarse la puerta, el señor Yaji comenzó a hablar, con una voz grave que no parecía encajar con su complexión. Disculpe si esta reunión le ha causado ansiedad, joven Hir. Esta es la primera de estas reuniones que organizamos, así que también estamos tanteando el terreno. El señor Yaji hizo un gesto de disculpa. Quizás sería mejor presentarnos de nuevo. Me llamo Toshinori Yaji y trabajo en la preparatoria UA como cazatalentos del curso de héroes. Estoy aquí hoy porque te hemos identificado como uno de los estudiantes más prometedores que han mostrado interés en el curso de héroes. Aunque pretendía tranquilizarla, Kyoka abrió mucho los ojos al oír esta declaración. ¿Cómo sabía la UA de ella en particular? ¿Tenían bajo control todas las escuelas secundarias del país o solo las cercanas a Musutafu? Tenía un montón de preguntas, pero la interrumpió para preguntar lo primero que se le ocurrió. ¿La UA tiene cazatalentos? ¿Cómo es que nunca había oído hablar de eso? Se estremeció por dentro ante la inanidad de la pregunta y lo directa que estaba siendo con los representantes de la escuela de sus sueños. Afortunadamente, el señor Yaji se tomó el comentario con humor y rió entre dientes antes de responder. La razón por la que no has oído hablar de los cazatalentos de la UA es porque no existían antes de este año. Soy el primero. Es un nuevo programa que estamos probando. Identificar a los candidatos más prometedores para el curso de héroes en todo el país. Kyoka asintió mientras sus auriculares se relajaban, aunque su ritmo cardíaco seguía alto y sus ojos abiertos. Tenía sentido que introdujeran este programa, dada la reciente competencia de otras academias de héroes de alto perfil, especialmente Shiketsu. Parecía que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes estaba fomentando la competencia entre las mejores escuelas, y la UA estaba mejorando su juego. Pero aún así, ¿qué estaban allí? ¿Por qué estaban hablando con ella? El señor Yaji continuó. Mi colega es el detective Naomasa Tsukauchi, enlace entre la policía y la UA. No se preocupe, no está aquí para investigar sus antecedentes. Kyoka arqueó una ceja al ver el énfasis en la palabra sus. Está aquí para investigar los antecedentes de su escuela. Demasiadas escuelas ven a los graduados que asisten a la carrera de héroes en la UA como un boleto rápido a la atención y el prestigio. A menudo ignoran cuando los estudiantes prometedores se portan mal o inflan las calificaciones con peculiaridades poderosas. El detective Tsukauchi es particularmente bueno leyendo entre líneas los expedientes escolares para asegurarse de que reflejen una imagen precisa de un estudiante. El detective asintió en agradecimiento al hombre esquelético antes de dirigirse a Kyoka. Deberías hacer como si no estuviera aquí. Puede que haga un par de preguntas al final, pero deberías pensar que esto es una conversación entre el señor Yaji y tú. Para que te quedes tranquila, todo lo que he visto hasta ahora indica que tu escuela no es una de las que mencionaba. El detective volvió a los documentos que tenía delante, aparentemente ignorando lo que ocurría. Kyoka sabía que la UA era una universidad prestigiosa, pero le sorprendía que las escuelas secundarias se esforzaran tanto por intentar que uno de sus exalumnos asistiera, sobre todo porque si lo descubrían, tendría el efecto contrario. Estaba bastante segura de que su universidad no se rebajaría a semejantes actos, pero sabía que su propio historial académico y disciplinario era más que respetable, así que nunca había tenido que preocuparse por ello. Claro que nunca se había considerado una candidata lo suficientemente prometedora como para que la universidad se doblegara o rompiera las reglas por ella. Bueno, espero que esto responda a todas tus preguntas sobre nosotros y por qué estamos aquí, joven Hir. ¿Empezamos? El señor Yaji miró a Kyoka expectante. La cabeza le daba vueltas, respirando rápida y superficialmente. Era mucha información para asimilar demasiado rápido. Inhala. Podía hacerlo, pero había algo que debía saber primero. Exhala. ¿Por qué yo? Preguntó en voz baja. De todos los estudiantes del país, debe haber candidatos mejores y más prometedores que yo. Kyoka empezó a encogerse en sí misma, cediendo a la tentación de golpearse los auriculares. Quiero decir, mis notas son buenas, pero no excelentes. El detective levantó la vista de los documentos que inspeccionaba y enarcó una ceja con un tic en el ojo, pero permaneció en silencio. Mi don no es nada del otro mundo, sobre todo comparado con el de un estudiante típico de la UA. Simplemente no entiendo por qué vendrías a hablar conmigo, y mucho menos primero. Joven Hir, mírame. Kyoka alzó lentamente la mirada hacia el rostro del señor Yaji, que lucía una sonrisa alentadora. Admito que la razón por la que estamos aquí primero es por la proximidad de tu escuela a la UA.
A Kyoka le dio un vuelco el corazón, pero el señor Yaji insistió, pero la razón por la que estamos aquí es por ti. Este no es el orden en el que planeaba hacer las preguntas, pero fundamentalmente esta es la pregunta más importante que puedo hacerte. Joven Hir, ¿por qué quieres convertirte en un héroe? La joven se quedó paralizada. La pregunta no era la que esperaba, y desde luego no era la más importante. Había sido difícil hablar con sus padres sobre por qué quería ser heroína, pero curiosamente parecía más fácil conversarlo con estos dos desconocidos. No mucho más fácil, pues seguía siendo un tema delicado para ella, pero más fácil al fin y al cabo. Bajó la mirada a su regazo antes de empezar a hablar. Durante mucho tiempo, siempre supuse que sería música como mis padres. Siempre me encantó cómo la música podía hacer sonreír a la gente. Pero, hizo una breve pausa, reflexionando sobre sus palabras, me di cuenta de que amaba la música más como pasatiempo y que tenía una verdadera pasión por algo más. Quiero ser una heroína que pueda ayudar a la gente a sonreír, incluso en los peores momentos. Especialmente en los peores momentos. Kyoka mantuvo la mirada fija en su regazo, esperando una respuesta. Al no obtenerla, levantó la vista con cautela y se sorprendió al encontrar al señor Yaji con una sonrisa que le desgarraba el rostro, con una intensa emoción en los ojos que ella podía identificar. ¿Orgullo, quizás? Eso mismo. Esa motivación, ese deseo, por eso estamos aquí hablando contigo, en concreto, con el joven Hir. Tenemos más cosas que contarte, sin duda, pero no lo dudes ni un segundo. Puedes ser un héroe. Un gran héroe. Toshinori estaba exhausto mientras viajaba en el tren de la mañana para la primera etapa de su viaje de Tokio a Mie. No era el agotamiento con el que había lidiado durante los últimos 5 años, provocado por superar las limitaciones de su cuerpo lesionado. En cambio, era una forma de agotamiento más antigua y familiar, provocada por el trabajo duro y satisfactorio dentro de sus posibilidades. Sus excursiones a los institutos para entrevistar a los futuros estudiantes de la UA requerían más energía y eran mucho más gratificantes de lo que esperaba. Las últimas 3 semanas habían sido de las más emocionantes de su carrera, desenterrando las joyas de héroes, en bruto y sin pulir. Enseñar a la próxima generación, algo que antes consideraba un cambio de enfoque necesario, aunque desagradable, era ahora algo que ansiaba con ilusión. Un par de libros sobre pedagogía y estrategias de enseñanza reposaban en su mochila para el viaje de regreso a Tokio, un tema que le interesaba sorprendentemente. Nunca había dedicado mucho tiempo a las actividades intelectuales como héroe, algo de lo que ahora se arrepentía un poco. Con la ayuda de Tsukauchi, quien le informaba cuando los administradores o los estudiantes mentían, ya había identificado al menos a una docena de estudiantes con la combinación perfecta de peculiaridad, cualidades académicas y, sobre todo, motivación para convertirse en héroes. Más estudiantes y muchos más administradores de los que esperaba parecían demasiado cómodos con mentiras casuales para mejorar su posición y prestigio. La excusa para la presencia de Tsukauchi en estas reuniones pronto se convirtió en mucho más que una simple excusa. Había encontrado una fortuna con su primera estudiante, la joven Kyoka Hir. Era raro encontrar un don tan poderoso en manos tan humildes. La chica era la mejor de su clase académicamente, aunque desestimaba sus calificaciones como buenas, pero no excelentes. Y lo más importante, tenía una de las motivaciones más puramente heroicas que Toshinori jamás había escuchado. Tras conocerla, depositó grandes esperanzas en su plan. Desafortunadamente, muchos estudiantes simplemente carecían de la motivación adecuada para el trabajo heroico. Muchos se sentían atraídos por la fama, el poder y el dinero. Esto hacía que los estudiantes con motivaciones altruistas destacaran aún más como las joyas que eran. Al igual que el par de estudiantes de una escuela secundaria en Chiba, un chico de cabello oscuro que quería proteger a la mayor cantidad de personas posible y una chica de cabello y piel rosada que tenía como objetivo enfrentarse al acoso en cualquier forma. O el artista marcial pelirrojo de otra escuela secundaria en Chiba cuyo mayor deseo era ser una inspiración para aquellos que se sentían débiles y abatidos. O el par de chicos de cabello oscuro de Tokio que parecían tener una rivalidad amistosa entre ellos y respuestas filosóficas similares acerca de que el trabajo de héroe es lo correcto que hay que hacer, sin importar el costo para uno mismo. Hasta el momento, 14 estudiantes lo habían impresionado lo suficiente como para ganarse un lugar en su lista de candidatos para entrenar. Ahora se acercaba al final de la lista de estudiantes prometedores que Nezu le había proporcionado.
Toshinori había desarrollado un sentido de qué estudiantes tenían más probabilidades de impresionarlo, y ansiaba conocer a la joven Ochako Uraraka. Si todo en su expediente era correcto, lo cual, por supuesto, no estaba garantizado, entonces tenía grandes esperanzas depositadas en ella. Ochako Uraraka había comenzado la reunión con los representantes de la preparatoria UA con muchas esperanzas, y hasta el momento sentía que todo iba bien. Le habían preguntado sobre sus estudios, su peculiaridad, qué rol veía para sí misma como heroína y un par de temas más. Todo lo que habían discutido era algo para lo que se había preparado. Y solo había tenido que manipular la verdad una vez, lo que, en su opinión, la reflejó en su conjunto. Sabía que tenía que causar una buena impresión a este cazatalentos. Era demasiado importante que la aceptaran en la UA como para que diera un paso en falso en ese momento. Sus padres nunca se lo admitirían, pero su empresa de construcción no iba bien. El número de trabajos grandes había disminuido, ya que su padre se dedicaba cada vez más a trabajar como manitas en el barrio. No solía llegar a casa a tiempo para recoger el correo, pero cuando lo hacía, estaba lleno de facturas, recordatorios de deudas y rechazos de presupuestos para trabajos grandes. Ya intentaba hacer su parte para ayudar a sus padres a mantener los gastos bajos, incluso en secundaria. Pedía la comida más barata que se le ocurría, a menudo en cantidades mucho menores de las que preferiría en otras circunstancias. Temía que el explorador rubio de la UA se hubiera dado cuenta de algo cuando le preguntó, aparentemente de la nada, sobre su nutrición y si comía lo suficiente. Parecía haber aceptado su explicación de que comía más en casa que en la escuela, lo cual no era cierto en absoluto. Sus almuerzos los proporcionaba la escuela y probablemente eran su mayor fuente de calorías al día, pero el señor Yaji no necesitaba saberlo. El detective ni siquiera levantó la vista de los papeles que inspeccionaba. Simplemente subrayó una frase y siguió adelante. Todas las demás preguntas habían sido directas, y ella estaba dispuesta a responderlas con sinceridad. Sabía que había hecho todo lo posible para poder asistir a la UA. El cazatalentos, de aspecto esquelético, también parecía satisfecho con todas sus respuestas y listo para concluir. Entonces se sorprendió por lo que dijo a continuación. Solo una pregunta más, joven Uraraka, quizás la más importante que puedo hacerte. Ochako tragó saliva, mientras una punzada de ansiedad florecía en su pecho. ¿Por qué quieres convertirte en héroe? El señor Yaji la miró con una intensidad aterradora, esperando algo que ella no podía adivinar. La joven vaciló, las palabras preparadas se le convirtieron en cenizas. Sabía qué debía decir, sabía qué tipo de respuesta buscaría la UA. Pero no se atrevía a decirlo. No se atrevía a mentir y decir que no lo hacía por sus padres. Ochako miró al detective, todavía absorto en los documentos que su escuela había considerado oportuno proporcionarle, antes de volver a mirar al cazatalentos que tenía delante. Su mirada era serena, firme, y parecía dispuesto a esperarla todo lo que fuera necesario. No pudo mirarlo a los ojos. La morena se retorcía en su sitio bajo la presión de su mirada, debatiendo si debía decir la verdad y cuánta. Pensó que, por la UA, debía ser honesta y contárselo todo. Mis padres tienen una constructora. No han tenido mucho éxito desde que tengo memoria. Una vez que descubrí mi don, me di cuenta de que podía ayudarlos en su negocio y ayudarlos a tener éxito. No me dejaron. Me dijeron que siguiera mis sueños. Hizo una pausa para recomponerse. Su fortuna ha empeorado recientemente y están haciendo todo lo posible por apoyar mi educación. Por criarme bien. Pero veo cuánto les está costando, cuánto tienen que trabajar y de qué privarse. Así que he decidido ser una heroína y ganar suficiente dinero para ayudar a mis padres a vivir la vida que se merecen. Sé que no es la motivación más heroica, señor Yaji, pero es lo menos que puedo hacer por mis padres. Levantó la vista y lo miró a los ojos, desafiante, retándolo a que la reprendiera. Ochako no supo cuánto tiempo estuvieron los dos enfrascados en una confrontación de miradas. Prácticamente no reaccionó a su explicación de por qué quería ser heroína. Esperaba burlas por aspirar a serlo por dinero. Esperaba exhortaciones a destacar sus atributos heroicos y su sacrificio desinteresado. Vagamente, fue consciente de que el detective marcaba con un círculo la información en una página y pasaba a la siguiente, completamente ajeno a la pugna de voluntades entre ella y el señor Yaji. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad, joven Uraraka? ¿Qué quería decir? ¿Pensaba que ella ocultaba la verdad para ocultar motivos aún más egoístas? Había sido lo más honesta posible.
No podía creer que intentara usar la desgracia de sus padres como excusa para enriquecerse, ¿verdad? Casi parecía que el hombre le sonreía, burlándose de sus motivaciones. Ochako sintió que la ira crecía en su interior cuando el hombre continuó hablando. Con tu peculiaridad, habría muchas carreras donde podrías ganar mucho dinero. Carreras mucho más seguras que el heroísmo, sin duda. Incluso descartando por completo las peculiaridades, sin duda hay carreras con un potencial de ingresos mucho mayor que el heroísmo. Y aún así, sigues empeñado en convertirte en un héroe. ¿Por qué? La ira dio paso a la confusión casi al instante, seguida de la vergüenza. Había dejado de lado las carreras de derecho o medicina, pues implicaban demasiada educación y formación antes de poder realmente mantener a su familia. Pero la idea de usar su don en otra industria nunca se le pasó por la cabeza. No querría trabajar para otra constructora que pudiera competir con sus padres, pero no habría razón para que no pudiera trabajar en otro sector. Incluso ahora se daba cuenta de que su don la haría muy solicitada en la industria naviera, en proyectos gubernamentales, en la exploración espacial y probablemente en más. No, inmediatamente había centrado su atención en una carrera heroica, sin considerar ningún otro camino posible. ¿Y por qué? Tras pensarlo un momento, lo supo. Ochako levantó la vista con una sonrisa temblorosa. Todo es mejor cuando la gente es feliz. Cuando vi por primera vez a un héroe salvando gente, todos parecían tan felices. ¿Cómo no iba a querer ayudar a quienes están en apuros si puedo hacerlos felices? Tiene sentido. Había pasado tanto tiempo asumiendo que sus motivos eran egoístas, o en el mejor de los casos, altruistas, solo por sus padres. Ochako nunca se había sentido tan feliz de que le demostraran que estaba equivocada. Toshinori sonrió durante su viaje en tren de regreso a Tokio desde Mie. Ya tenía 15 estudiantes prometedores para continuar su formación. El joven Uraraka había cumplido con creces todas sus expectativas. La única mentira que Tsukauchi le había señalado había sido sobre un pequeño detalle de su nutrición, y basándose en sus respuestas posteriores sobre la situación financiera de sus padres, Toshinori no se atrevió a culpar demasiado a la joven. Con solo 14 años, ya era plenamente consciente de lo que podía hacer para ayudar a sus padres en todo lo posible. Añadió una nota a su expediente para incluir un plan de alimentación totalmente financiado para la joven Uraraka. El entrenamiento que había planeado para estos futuros estudiantes exigía una alimentación adecuada. De lo contrario, se agotarían demasiado pronto. Terminando sus notas sobre el joven Uraraka, centró su atención en la última escuela de su lista, la preparatoria Aldera. A pesar de estar ubicada en Musutazu, había sido sorprendentemente difícil concertar una reunión con el director, y sus dos estudiantes que planeaban solicitar ingreso a la UA Toshinori fruncieron el ceño. En escuelas anteriores, tales retrasos en la programación a menudo significaban que estaban limpiando sus expedientes para que sus estudiantes parecieran más atractivos de lo que realmente eran. Sería una verdadera lástima terminar con una escuela así. Por otro lado, uno de los estudiantes de Aldera que solicitaban ingreso a la UA figuraba como sin peculiaridad. Si bien había otras escuelas con estudiantes sin peculiaridad interesados en solicitar ingreso a la UA, ninguna tenía la motivación heroica necesaria para heredar One for All. Todos eran prodigios físicos, todos de las pocas escuelas secundarias privadas que atendían exclusivamente a estudiantes sin peculiaridad. Algunos querían demostrar que podían competir con estudiantes peculiares, y ninguna insistencia había revelado un lado altruista en ninguno de ellos. El espíritu competitivo era esencial, pero debía equilibrarse con el altruismo y el autosacrificio. Otros simplemente querían convertirse en héroes como forma de rebelión contra una sociedad que rara vez, o nunca, velaba por sus intereses. De nuevo, algo que podría ser un objetivo noble, un símbolo de esperanza para los oprimidos, pero que habían sido uniformemente decepcionantes al cuestionarlo. Quizás el chico de Aldera sería diferente. La información sobre él no parecía indicar ninguna condición física excepcional, y Aldera era una escuela pública, así que Toshinori tenía esperanzas. Esperanza de que este Izuku Midoriya fuera lo que buscaba. Capítulo 2. Izuku Midoriya. Por una vez, Izuku Midoriya tenía una buena mañana. Las mañanas solían ser desagradables para él, pues implicaban prepararse para otro día en la preparatoria Aldera, otro día lidiando con Katchan y sus secuaces, otro día lidiando con profesores y alumnos que lo ignoraban, en el mejor de los casos, simplemente porque no tenía don.
De vez en cuando pensaba en convencer a su madre para que lo dejara cambiar de escuela, pero no quería que se preocupara más de lo necesario. Ya había logrado ocultarle las peores pruebas del acoso, pero sabía que ella sospechaba lo que estaba pasando. De todos modos, ninguna otra escuela sería significativamente mejor. La preparatoria Aldera no era la escuela secundaria más prestigiosa ni la más rigurosa del país. Sin embargo, tenía una ventaja muy importante en comparación con otras escuelas, especialmente para Izuku. Era, por mucho, la escuela secundaria más cercana a la preparatoria UA. Eso no solo significaba que si aprobaba los exámenes de admisión a la UA, podría seguir viviendo en casa, sino que también significaba que había muchos más héroes a su alrededor en el día a día que en cualquier otro lugar, excepto posiblemente Tokio. Esta era la razón fundamental por la que Izuku tenía una buena mañana. De camino a la escuela, se topó con un villano gigante que intentaba aterrorizar a unos transeúntes matutinos. En casi cualquier otra ciudad, esto habría sido motivo de al menos una leve alarma. En Musutazu, sin embargo, significaba que varios héroes responderían casi de inmediato. Izuku estaba especialmente feliz de haber estado allí y de haber visto no solo al prometedor héroe Kamui Works, sino también la primera aparición profesional de la aún más reciente heroína Metros Lady. Estaba tan emocionado y absorto tomando notas de lo que había visto que se había olvidado por completo de que iba a la escuela y todo lo que eso implicaba. Una hora después, sin embargo, la felicidad de esa mañana había sido reemplazada por puro terror. El director Kato había entrado en su aula y había pedido a Izuku y Kacchan que lo acompañaran a una reunión. Izuku no tenía ni idea de qué se trataría la reunión, y a juzgar por la reacción de Kacchan, una repentina rigidez, una mirada fulminante a Izuku y una queja sobre el estúpido Deku, él tampoco parecía saber de qué se trataba. Kacchan obviamente asumió que Izuku había intentado denunciar a la escuela por algo que había hecho, pero Izuku sabía que no era eso. Había dejado de intentar hablar con cualquier profesor o administrador de la escuela sobre el acoso escolar hacía años. No tenía sentido. Nadie movería un dedo para ayudar a un estudiante sin peculiaridad. Afortunadamente, el director Kato comenzó a explicar por qué los había sacado inmediatamente después de que salieron del aula. Aparentemente, UA había enviado representantes que querían hablar con cualquier estudiante que planeara aplicar al curso de héroe en UA. El director inmediatamente comenzó a hablar rápido y bajo con Kacchan, pero Izuku apenas escuchó nada. UA estaba aquí. ¿Y querían hablar con él? ¿No sabían que no tenía don? ¿Lo dejarían siquiera aplicar una vez que descubrieran que no tenía don? Sabía que, estrictamente hablando, sus reglas permitían solicitantes sin don. También sabía que ningún solicitante sin don había sido aceptado jamás. ¿Por qué había incluso representantes aquí? UA no enviaba representantes. Los estudiantes acudían a ellos, no iban a los estudiantes. Debió de estar murmurando de nuevo, porque oyó a Kacchan empezar a gruñir a su lado. Curiosamente, no parecía dirigido a él. Casi parecía dirigido al director, pero era imposible. Izuku se aseguró de no murmurar más y prestó atención a lo que el director le decía a Kacchan. Recuerda, continuó el director Kato, ganaste nuestro prestigioso premio académico Aldera el año pasado, pero hubo un problema administrativo que provocó que solo apareciera en tu expediente recientemente. Y otra cosa, Izuku volvió a desconectar. No recordaba que Kacchan hubiera recibido ningún premio académico. Y sabiendo lo mucho que Kacchan aprovechaba cualquier oportunidad para demostrar que era el mejor en todos los sentidos, era imposible que no se lo reprochara. Pero claro, Kacchan usaba tantas cosas como prueba de ser el mejor que no se podía esperar que Izuku las recordara todas. Y si había habido un error administrativo, eso explicaría por qué no había habido noticias al respecto en ningún otro lugar. Echó un vistazo a su amigo rubio y lo encontró furioso. No es que fuera extraño, Kacchan casi siempre estaba enfadado con alguien o algo, pero Izuku habría esperado que saber que este error se había corregido lo pusiera de buen humor, sobre todo justo antes de reunirse con UA. El trío llegó rápidamente a una sala de conferencias vacía y el director los hizo pasar. Iré a buscar a los representantes de la UA y los traeré aquí. Bakugo, recuerda lo que te dije de camino. Y Midoriya, el director se dirigió a Izuku por primera vez, mirándolo fijamente con dureza. No nos avergüences. Dicho esto, el director Kato salió de la sala, dejando a Izuku atónito. ¿Cómo podía avergonzar a la escuela? Aparte de no tener ninguna peculiaridad, pero eso no tenía nada que ver con la escuela.
Sus notas eran buenas y, desde que dejó de intentar contarles a los profesores lo que hacían Kacchan y sus amigos, ni siquiera tenía antecedentes disciplinarios. Deja de murmurar, Deku. Kacchan lo fulminaba con la mirada, mientras pequeñas explosiones brotaban de sus palmas. Izuku se tapó la boca con las manos. No se había dado cuenta de que estaba murmurando otra vez. No digas nada. Déjame hablar a mí, ¿entiendes? Kacchan lo fulminó con la mirada, e Izuku asintió con todas sus fuerzas. Por suerte, el director Kato aprovechó el momento para volver a entrar en la sala, con los dos representantes de la UA siguiéndolo. No se parecían en nada a lo que Izuku esperaba, aunque en retrospectiva no sabía qué esperaba. Quizás un par de héroes profesionales. Desde luego, no era un hombre esquelético con un traje al menos 4 tallas más grande que él, ni lo que parecía ser un detective de policía con una gabardina color canela, a pesar del calor del exterior. Parecían preocupados, mirando rápidamente a los dos estudiantes. ¿Sabían que no tenía don? ¿Les molestaba que les hiciera perder el tiempo? El hombre esquelético se sentó frente a Izuku, mientras que el hombre de la gabardina se sentó frente a Kacchan, sacando un gran fajo de papeles que comenzó a revisar. Izuku mantuvo la mirada fija en su regazo tanto como pudo, pero no pudo resistirse a echar miradas furtivas a los representantes. Esto podría ser lo más cerca que estuvo de UA. El hombre de aspecto esquelético era el más interesante visualmente de todos, con su cabello rubio salvaje y sus ardientes ojos azules con esclerótica negra. Izuku se preguntó si sería fan de All Might, dados sus ojos y peinados similares. El hombre de la gabardina, sin embargo, parecía lo más común posible. Lo que a Izuku le pareció más interesante fueron los documentos que tenía frente a él. Parecían ser documentos escolares. Estaba seguro de haber visto expedientes académicos y expedientes disciplinarios, pero también lo que parecían ser varios permisos y otros documentos diversos que no parecían tan importantes. Curiosamente, al parecer ya había estado revisando algunos de estos documentos. No las transcripciones ni los expedientes disciplinarios, sino uno de los permisos. Izuku sabía que debía de estar mal recordándolo, porque se parecía muchísimo al permiso para la excursión escolar a Tokio del año pasado. Y parecía estar empezando a escanear y revisar un permiso diferente. ¿Por qué le importaría eso a un representante de la UA? Izuku se dio cuenta de repente de que el representante rubio hablaba, presentándose como Toshinori Yagi y su compañero como el detective Naomasa Tsukauchi. Volvió a prestar más atención. Después de todo, habían recorrido todo ese camino para hablar con Kacchan y él. Aunque no tuviera ninguna peculiaridad, era lo mínimo que podía hacer para ser educado y prestar atención. Estoy aquí actuando en el primer año del programa de búsqueda de talentos de la UA, decía el señor Yagi. Es decir, estamos aquí para determinar si alguno de ustedes, señaló a Izuku y Kacchan, son candidatos lo suficientemente prometedores para recibir entrenamiento adicional. Kacchan sonrió abiertamente al mencionar la búsqueda de talentos y el entrenamiento adicional. Izuku casi podía oír cómo le daba vueltas la cabeza, viéndolo como otra forma de demostrar su superioridad al inútil Deku. Generalmente, continuó el cazatalentos con una expresión sombría, realizaríamos esta entrevista con ambos estudiantes a la vez. Sin embargo, nos gustaría abordar esta reunión de otra manera. Director Kato, pareció sorprendido de que se dirigieran a él directamente. ¿Le importaría llevar al joven Bakugo por ahora? Nos gustaría hablar primero con el joven Midoriya. Toshinori exhaló un suspiro de alivio cuando el director finalmente salió de la sala con el joven Bakugo a cuestas. Se esforzaba demasiado por defender al joven, y si la cantidad de mentiras que Tsukauchi había indicado era una pista, el joven Bakugo casi con toda seguridad no era el modelo de moralidad que los registros lo presentaban. Dependiendo de lo que Tsukauchi encontrara, aún podría ser un candidato razonable para la UA. Si no, tal vez le recomendarían que asistiera a otra escuela. Shiketsu tenía una forma de realizar cambios de actitud que a veces daban frutos. Ganyorka, en particular, se había labrado una gran reputación tras graduarse de Shiketsu, a pesar de su irregular expediente en la secundaria. Negó con la cabeza mientras se giraba hacia el estudiante sentado frente a él, Izuku Midoriya. Él y Tsukauchi ya se habían topado con varios estudiantes nerviosos, pero ninguno tanto como este joven. Temblaba tanto que su silla casi se tambaleaba, mientras mantenía la mirada fija en sus manos sobre el regazo.
El chico tenía los puños tan apretados contra el pantalón que los nudillos y dedos se le estaban poniendo blancos, mientras que el resto se le ponía rojo, y aunque era difícil verlo desde donde estaban sentados, parecía que estaba al borde de las lágrimas. De vez en cuando, sin embargo, Toshinori pillaba al chico mirándolos a él o a Tsukauchi, o incluso a los documentos que tenía delante, con una mirada de determinación. Era alentador, pero preocupante que solo apareciera en breves destellos. Toshinori echó un vistazo a Tsukauchi para asegurarse de que estaba listo para empezar. Parecía estar inspeccionando un documento escolar. Sin embargo, cualquier marca que hiciera era en realidad una señal de que alguien mentía, ya fuera completamente, subrayado, o parcialmente, con un círculo. Sin embargo, antes de empezar con las preguntas sobre heroísmo, tenía una pregunta muy importante que debía hacerse. Joven Midoriya, el pobre chico se puso rígido al oír su nombre. Toshinori instintivamente adoptó el tono que usaba para consolar a los civiles durante su trabajo heroico. ¿Estás bien? ¿Hay alguien que te trate mal aquí o en casa? La ansiedad que mostraba el niño, sobre todo la forma en que se intensificaba cada vez que el joven Bakugo o el director hablaban, bien podría ser una señal de abuso. Si a eso le sumamos algunos de los documentos cuestionables que Tsukauchi había encontrado, era muy posible que este niño estuviera siendo atacado por acosadores, su escuela, sus padres o cualquier combinación. Midoriya levantó la vista con lágrimas en los ojos y una sonrisa falsa y dolorosa. Estoy perfectamente bien, señor. La mirada de Toshinori se posó en el documento de Tsukauchi mientras subrayaba una frase. Nada de lo que deba preocuparse. Otra mentira. Nadie me trata peor de lo que debería, ni aquí ni en casa. No era mentira. Eso decía mucho sobre su estado mental. Este chico necesitaba apoyo urgentemente. ¿Y el joven Bakugo? ¿Cuál es tu relación con él? La sonrisa de Midoriya se torció por un segundo antes de volver. Oh, Kaka-chan. Somos mejores amigos. Una verdad a medias. Nos conocemos desde hace años. Tiene un don tan fuerte que sé que lo querrás para tu programa. Será un gran héroe. El chico se lo creyó todo, al menos por lo que Tsukauchi pudo ver. Quizás eso era un punto a favor del joven Bakugo. Quizás no. Algo que añadiera a su entrevista con el adolescente explosivo. Ya veo. Si dices que no hay nada que debamos saber, pues así sea. Toshinori quería darle al joven una última oportunidad antes de pasar al verdadero motivo de su presencia. Una vez más, Midoriya se tensó, mirando rápidamente a Toshinori y a Tsukauchi. No. No hay nada más que necesites saber. Mentira. Nadie me está tratando mal. Mentira. Toshinori suspiró para sus adentros. Si el chico no quería decir nada al respecto, no podían obligarlo. Sin embargo, si Toshinori lo elegía como sucesor, tendría que ayudarlo a abrirse y mejorar su imagen. Sin embargo, no era algo que un completo desconocido pudiera abordar de la noche a la mañana. Sin embargo, antes de que Toshinori pudiera lanzar su siguiente pregunta, el joven lo sorprendió al hablar primero. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Toshinori miró al joven con una ceja enarcada y se arrepintió al instante, mientras Midoriya se encogía en sí mismo. Era evidente que no había tenido una interacción sana con los profesores si el simple hecho de preguntarle resultaba tan estresante. Adelante, joven Midoriya. Toshinori le dedicó una sonrisa que solía ser tranquilizadora. Al menos, lo era cuando la esbozaba como All Might. De hecho, casi parecía que estresaba aún más al pobre chico. Bueno, primero me preguntaba por qué el detective Tsukauchi tomaba tantas notas en lo que parecía un permiso. Y si no recuerdo mal, era para nuestro viaje a Tokio. No es que no sea importante investigar a fondo a los candidatos a héroe, es que no estoy seguro de qué información se podría sacar de un simple permiso. Sobre todo uno de nuestro primer año de secundaria. Toshinori y Tsukauchi se quedaron mirando al chico un momento, antes de empezar a reírse entre dientes. El pánico, seguido de la confusión, se reflejó en el rostro de Midoriya cuando Tsukauchi dijo, bueno, supongo que nos han descubierto. Y yo que pensaba que sobreviviríamos a todas las entrevistas sin que nadie se diera cuenta. Toshinori rió un poco más ante la confusión que se reflejaba en el rostro de Midoriya, antes de recuperar su típica sonrisa reconfortante e intentar calmar sus temores. No te preocupes, joven Midoriya, no has hecho nada malo. De hecho, nos impresiona que te hayas dado cuenta. Recuerda que dije que el detective Tsukauchi está aquí para ayudar a identificar cualquier mal comportamiento en la escuela.
Bueno, es cierto, pero es solo una de las razones por las que está aquí. También está aquí porque su don es increíblemente útil para este tipo de entrevistas. Al mencionar el don de Tsukauchi, Midoriya se animó. ¿En serio? ¿Tienes algún tipo de don para detectar falsificaciones? Ya que estás tan concentrado en los documentos y todo eso. O tal vez, Tsukauchi levantó las manos para evitar más conjeturas y que la entrevista se desviara por completo. Si quieres saberlo, mi don se llama detector de mentiras. Es bastante obvio, pero puedo distinguir si alguien dice la verdad o miente. Si Toshinori no lo hubiera sabido, habría dicho que los ojos de Midoriya no podían abrirse más, pero lo hicieron. Y entonces empezó a murmurar. Un detector de mentiras sería muy útil para un detective de policía. ¿Importa si alguien dice una mentira que cree cierta? ¿Y si miente por misión o dice una verdad engañosa? ¿Importa lo grande que sea la mentira? ¿Mentir sobre la hora con 5 minutos de diferencia resulta diferente que mentir con 1 hora? ¿O con 10 horas? Oh. El chico se tapó la boca con las manos para obligarse a dejar de murmurar, y sus mejillas se enrojecieron rápidamente. Lo siento, logró chillar. Tsukauchi y Toshinori intercambiaron una mirada. Era una perspicacia sorprendente para un estudiante de secundaria, sobre todo considerando que lo hacía todo de forma improvisada. Dado que nuestra pequeña farsa terminó, con gusto responderé sus preguntas. Midoriya pareció relajarse un poco cuando Tsukauchi dejó claro que no estaban molestos con él por hacer las preguntas. ¿De verdad habían desalentado la gente ese nivel de pensamiento crítico en el niño? Alguien que dice una mentira que cree verdadera se registrará como verdadera. Pero puedo distinguir si alguien se miente a sí mismo, si dice una mentira que quiere creer. Se siente un poco diferente a una mentira normal, pero he aprendido a distinguirla. También puedo distinguir si alguien miente a sabiendas por omisión. Ocultar la verdad es complicado, y no siempre es algo que pueda detectar de inmediato. Y no importa cuán grande sea la mentira, todo se siente igual. Genial. Midoriya no parecía darse cuenta de que había hablado. Fue como si le hubieran dado un golpe bajo. Gran parte de su ansiedad y tensión previas desaparecieron en cuanto Tsukauchi empezó a hablar de su don. Joven Midoriya, la voz de Toshinori pareció revertir ese estado de ánimo, mientras el chico se ponía tenso de nuevo. Dijiste que tenías más de una pregunta. Con gusto responderemos cualquier pregunta que tengas. La tensión que antes se percibía en el chico se multiplicó por 10. Empezó a temblar en el sitio, con lágrimas llenándole los ojos, que cayeron al suelo enseguida, como si no pudiera soportar mirarlas. No sé si lo sabes, pero, dijo el chico con voz apagada. Respiró hondo para tranquilizarse antes de continuar. No tengo ningún don. He querido ser un héroe toda mi vida, pero nunca ha habido un héroe sin ningún don, suspiró, y su voz se fortaleció al continuar. La gente piensa que no tengo ninguna oportunidad y que no tener un don me convierte en un debilucho. Desde niño, pensaba que salvar a la gente era lo mejor que se podía hacer. Quiero que la gente vea mi sonrisa intrépida, se sienta segura y sea el tipo de héroe al que todos admiran. Igual que All Might. Los miró con determinación en sus ojos llorosos. ¿Puedo ser un héroe incluso sin un don? ¿Es real la política de la UA? ¿De verdad creen que alguien sin un don puede ser un héroe? Toshinori sostuvo la mirada del chico con serenidad, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ninguno de los otros estudiantes sin peculiaridad que había entrevistado le había hecho esa pregunta. Sus motivaciones para ser héroes eran la fama, así que quizá no se habían preocupado por los detalles de ser un héroe. Este chico obviamente sí, y su motivación era pura, aunque alimentara un poco el ego de Toshinori. O más que un poco. Pero era imposible que el chico lo supiera. Tampoco Tsukauchi había mentido. Esto es algo en lo que he estado pensando desde que empecé como cazatalentos. Si me hubieras preguntado esto hace tan solo un mes, te habría dado una respuesta muy distinta. Como pareces haber comprendido, ser un héroe es un trabajo duro y peligroso. Todos los héroes te dirán lo mismo, y todos tienen historias de amigos que no regresan, o de cuando ellos mismos casi no regresan. El chico empezó a retraerse, y Toshinori decidió modificar un poco su estrategia. Pero todo héroe sabe que su don no siempre es útil. Un héroe con un don acuático puede prácticamente no tenerlo en tierra firme. Un héroe con un don que se expande puede prácticamente no tenerlo en interiores. Incluso All Might tiene situaciones en las que la fuerza bruta no es suficiente para salvar el día. Todo héroe tiene que trabajar sin don al menos parte del tiempo.
Midoriya alzó la vista para mirar a Toshinori a los ojos, con emociones encontradas pintadas en su rostro. Confusión, esperanza, incredulidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se agarró el pecho mientras Toshinori continuaba. No, lo que realmente se necesita para ser un héroe es la motivación y el deseo de ayudar a los necesitados con cada fibra de tu ser. Sería un camino más difícil, pero basándome en lo que dijiste antes, tú también puedes ser un héroe, joven Midoriya. Fue como si se hubiera roto una presa. El chico rompió a llorar, agarrándose el pecho. Toshinori y Tsukauchi intercambiaron una mirada. La motivación y la determinación que este chico demostraba eran justo lo que buscaba en un sucesor. Quedaba por ver si Midoriya podía llevar a cabo lo que debía hacer, pero Toshinori estaba emocionado por descubrirlo. Quizás podría prescindir del grifo de agua. Tras la reunión con Ua, el resto del día pasó como un borrón. Nada más parecía importante después de lo que había dicho ese estúpido cazatalentos. Katsuki Bakugo seguía furioso. Todo había empezado bien. Deku había salido de la habitación relativamente rápido y, obviamente, había estado sollozando, pues seguía sorbiendo por la nariz y tenía los ojos enrojecidos. Claro que sollozaría, después de que Ua le dijera que nunca sería un héroe, que nunca llegaría a nada sin un don. Katsuki sintió una especie de satisfacción sombría al pensar que tal vez ahora ese nerd lo entendería y simplemente se rendiría. Katsuki lo dudaba, pero era posible. Todo lo que siguió se fue al traste. Toda la entrevista se trató de culpar a Katsuki por cosas que los profesores hicieron. O dejaron de hacer. O lo que sea, al cabo de un rato se desconectó. Como si fuera su culpa que se inventaran premios y no lo castigaran tanto como a otros estudiantes. Los profesores sabían que Katsuki estaba destinado a la grandeza y querían ayudarlo. Era natural. Los estúpidos extras solo hicieron una maldita pregunta sobre Katsuki todo el tiempo. ¿Por qué quiere ser un héroe? ¿Por qué demonios no querría serlo? Era perfecto para eso. Claro, era perfecto en general, pero iba a vencer a todos los villanos y ser el nuevo número 1. Al fin y al cabo, si no eras el número 1, solo eras otro extra inútil. Claro, hubo otras preguntas, sobre él y sus padres, o sobre él y la escuela, o sobre él y el maldito Deku, pero nada importante. No le preguntaron sobre su don, ni sobre su entrenamiento, ni nada de puta madre. Y luego, al final de la entrevista, ese extra rubio y esquelético tuvo el descaro de sugerirle que considerara ampliar su lista de universidades a las que solicitar plaza. Como si Katsuki Bakugo tuviera alguna razón para ir a otro sitio que no fuera el mejor. Desde luego, no a Shinketsu ni a Shikensu ni a lo que fuera que hubiera sugerido. Ahora que el día había terminado, Katsuki ansiaba un lugar donde liberar energías. Casualmente, Deku estaba murmurando y garabateando en su maldito cuaderno sin razón alguna. ¿Y por qué demonios haría eso si le acababan de decir que no podía ser un héroe? Katsuki necesitaba llegar al fondo de esto. Deku, gruñó. Golpeó con fuerza el cuaderno abierto. ¿Qué crees que estás haciendo? Katsuki estaba orgulloso de su calma. Ni siquiera estaba reventando el preciado cuaderno del nerd. Todavía. Hola, Kacchan. No te vi. Estaba tomando notas sobre el detective de la entrevista y su don. A Katsuki le palpitó un ojo, pero Deku le dedicó una sonrisa temblorosa. ¿Cómo se le ocurrió mencionar el don de ese detective en la entrevista? Ese extra ni siquiera dijo nada en su sesión, solo tomó un montón de notas y subrayó todo en los papeles que tenía delante. ¿Qué tal tu entrevista, Kacchan? Seguro que fue genial. ¿Por qué te importa su don, maldito nerd? Sabes tan bien como yo que te dijeron que nunca serías un héroe. Vi cómo te veías al terminar. Deku tuvo el descaro de parecer confundido ante la declaración. ¿Y por qué sigues escribiendo en este estúpido cuaderno? Dejó escapar algunas explosiones. No fue satisfactorio oír al nerd chillar e intentar salvar su cuaderno, pero le sirvió para recordarle cuál era su lugar. Katsuki le arrebató el cuaderno a Deku y se lo quitó de las manos, solo para dejarle claro el punto. Deku respiró hondo antes de mirar a Katsuki con una expresión sorprendentemente intensa. A pesar de las lágrimas que le llenaban los ojos, parecía más seguro que en años, al menos delante de Katsuki. Yo no sé qué crees que viste o escuchaste. Me dijeron que tendría que esforzarme más, demostrar mi valía cada vez con más frecuencia, pero que podría ir a la UA y ser un héroe. Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par, llenos de ira, mientras más explosiones desgarraban el cuaderno que había olvidado en su mano. Voy a ser un héroe, Kacchan, y no puedes detenerme. ¿De dónde sacaba el nerd tanta confianza?
Un idiota le decía que podía ser un héroe, y hablaba así. Un maldito que obviamente no sabía cómo funcionaba el mundo de los héroes, dado como hablaba con Katsuki. Le temblaba el ojo y rechinaba los dientes. No sabía cuándo había empezado ninguna de las dos cosas, pero no importaba. Katsuki tiró el cuaderno, ahora arruinado, a un lado con indiferencia, antes de agarrar a Deku por los hombros y estrellarlo contra la pared del fondo del aula. Eso devolvió al nerd a la realidad, con los ojos abiertos de sorpresa y dolor. Me da igual lo que haya dicho ese inútil de cazatalentos, Deku. Si tengo algo que decir al respecto, nunca serás un héroe. Casi rugió al final, acentuando sus palabras con explosiones en los hombros de Deku. Agacha la cabeza y no te metas en mi camino, le gritó al chico, ahora encogido como debía. Solo una piedra en el camino de Katsuki hacia la cima. Deku se había encogido en el suelo, intentando soportar más explosiones. Katsuki lo dejó caer mientras recuperaba el aliento. No debería tener que esforzarse tanto con un nerd inútil y sin peculiaridades. Katsuki se giró para salir del aula, seguido por los dos extras de hoy. Uno de ellos bromeó diciendo que Deku tenía más agallas de las que esperaba, ya que cualquier cosa era mejor que cero. Katsuki resopló y, al llegar a la puerta, se giró para decirle una última cosa a Deku. ¿Sabes? Hay una manera de que entres en la UA. El nerd levantó la vista con cautela, con el dolor y las lágrimas cubriendo su rostro. Puedes lanzarte desde el tejado y rezar para tener un don en tu próxima vida. Se oyó un grito ahogado tras él al salir de la habitación y de la escuela. No importaba quién se quedara boquiabierto. No importaba quién hubiera oído lo que decía. No importaba si esos dos extras seguían siguiéndolo. Lo único que importaba era que la UA, al parecer, se tomaba en serio su política de admitir estudiantes sin peculiaridades en el curso de héroes. Eso solo significaba una cosa. La UA no era la cumbre de la educación de héroes que él creía. Quizás debería investigar esa escuela Shiketsu. Ojalá tuvieran una política razonable para los estudiantes sin peculiaridades. Había un límite de sorpresas y conversaciones cargadas de emoción que una persona podía soportar en un solo día. Izuku estaba bastante seguro de que ya había superado su límite semanal. Había buscado consuelo en una de sus cosas favoritas, el análisis de peculiaridades. Tomar notas y organizar sus pensamientos sobre el detective Tsukauchi le había ayudado, hasta que apareció Kacchan. Y ahora, una sorpresa más, superaba su límite semanal. Había estado mirando los restos carbonizados de su cuaderno de héroe, aún tirado donde Kacchan lo había tirado, intentando encontrarle sentido al día. Sus clases del día, las cosas que técnicamente le habían ocupado la mayor parte del tiempo, estaban al final de su lista de eventos importantes. Encabezando la lista estaba un hombre de la UA, la mejor escuela de héroes del mundo, diciéndole lo que había necesitado oír durante una década. Que podía ser un héroe. Por supuesto, esto vino seguido de la cruda realidad de lo que se requeriría para hacer realidad ese sueño. El señor Yagi le había dado a Izuku un momento para llorar y celebrar en su interior lo que le habían dicho, pero aún así había sido una entrevista, y tenía preguntas. Preguntas sobre entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, experiencia en artes marciales, entrenamiento de agilidad, cualquier entrenamiento, formal o informal. Izuku hizo una mueca al recordar la gran cantidad de preguntas a las que había tenido que responder con un no, señor. Ni siquiera podía dar una razón aceptable para no haber seguido ninguno de estos caminos, para no haberse preparado para ser un héroe. Su instinto le decía que culpara a Kacchan y a sus otros abusadores, y que temía que el acoso solo empeorara. Sin embargo, Izuku sabía que no era cierto. Algo como una clase de artes marciales sería difícil de ocultar, pero los ejercicios de fuerza y resistencia podían hacerse fácilmente sin llamar la atención. Lo único que se le ocurría para justificar su falta de preparación física para convertirse en héroe era que había interiorizado que todos le decían que no podía. Evitaba esforzarse demasiado para mitigar la inevitable decepción al descubrir que no podía serlo. Lo único que hacía era llenar sus cuadernos con anotaciones sobre héroes, como si eso pudiera ayudarle a convertirse en uno. No se había molestado en mostrarle su cuaderno actual al señor Yagi ni al detective Tsukauchi. Era más propio de un fanático de los héroes que de un aspirante a héroe. Suspirando, Izuku se agachó para recoger el cuaderno. Ojeándolo, descubrió que, si bien Kacchan había quemado las portadas y la contraportada, las páginas interiores estaban en buen estado. Volvió a las páginas más recientes.
Notas sobre el bosque Kamui y la dama del monte de esa mañana, y notas aún incompletas sobre el detective Tsukauchi de la entrevista. Simplemente no tenía fuerzas para terminar esas notas ahora. Izuku guardó el cuaderno en su mochila y se preparó para volver a casa. Sin embargo, se tomó muy en serio las preguntas del señor Yaji. Sacó un cuaderno en blanco para empezar a pensar en métodos de entrenamiento que pudieran ayudarlo a convertirse en un héroe. Izuku había considerado planes de entrenamiento con disimulo antes, pero nunca en serio. Ahora, sin embargo, con la seguridad de que, de hecho, podría ser un héroe, se dedicó a la planificación como nunca antes. Izuku se encontraba absorto en la planificación, pensando en habilidades adicionales que podrían ser útiles para un héroe y cómo entrenarlas. Pensó que debería empezar con entrenamiento general de fuerza, resistencia y agilidad antes de pasar a habilidades especializadas. Había muchos planes de entrenamiento disponibles, pero quería algo más adaptado a su relativamente inexperto punto de partida. Y luego había tantas habilidades, técnicas y destrezas que podía entrenar, que podría tomarle el resto de su vida si se lo permitía. Sabía que prácticamente no sabía nada de lucha, así que tal vez una clase de artes marciales. Pero había tantos estilos posibles, ¿cómo sabría cuál era para él? Izuku estaba tan absorto planeando posibles rutinas de entrenamiento y clases que casi no se dio cuenta del ataque del villano hasta que estuvo casi encima de él. Lo primero que notó fue el olor a humo que provenía de un centro comercial cercano. Al levantar la vista, vio que una multitud se había reunido alrededor de un edificio en llamas en el centro de la zona comercial. Prestando atención, oyó pequeñas explosiones en la zona comercial y a los curiosos hablando de un villano que se avecinaba. Quizás volvería a ver el bosque Kamui o el monte Lady. Estaban bastante cerca de donde había ocurrido el ataque del villano esa mañana. Rápidamente guardó su cuaderno de ejercicios en su mochila mientras se abría paso entre la multitud. La multitud se apartó con relativa facilidad. Al parecer, nadie quería estar demasiado cerca de lo que estuviera sucediendo. Izuku se quedó paralizado al llegar al frente de la multitud y ver lo que sucedía. Un villano, aparentemente hecho de lodo verdoso, se erguía en medio de un incendio que crecía rápidamente. El héroe de rescate Backdraft estaba presente, impidiendo que el fuego se extendiera más allá de los edificios en llamas, pero dadas las explosiones del villano, parecía una batalla perdida. Death Arms y Slugger intentaban contraatacar al villano, pero sus ataques solo ondulaban el lodo, sin causar daño alguno. Kamui Wops estaba presente, pero se centraba principalmente en controlar a la multitud, evitando que la gente se acercara demasiado, ya que el fuego era peligroso para su cuerpo de madera. Mientras Izuku observaba, vio que el villano aparentemente había tomado un rehén, algo que los héroes aparentemente desconocían por sus acciones. El rehén parecía ser joven, aproximadamente de la edad de Izuku, aunque era difícil distinguirlo, ya que el villano del lodo parecía estar asfixiándolos. Izuku se estremeció al pensar en cómo se sentiría eso, y se avergonzó por su suerte de no ser él el atacado. El rehén seguía forcejeando débilmente, y cuando Death Arms y Slugger intentaron otro ataque, el rehén se abalanzó sobre él. Al hacerlo, Izuku vio quién era el rehén y perdió toda conciencia racional. Era Kacchan. Y estaba inconsciente. A Izuku no le sorprendió que Kacchan siguiera luchando incluso inconsciente. Sin embargo, le sorprendió que este villano lo hubiera reducido a tal estado y que los héroes simplemente lo permitieran. Distraídamente, Izuku supo que esto explicaba las explosiones y el fuego que rodeaban al villano. Kacchan habría estado luchando con todas sus fuerzas, y obviamente continuó incluso después de perder el conocimiento. Pero no podía respirar, se estaba ahogando en el lodo, y no podía haber escapado mucho tiempo. Izuku se movió antes de pensar qué hacer, agachándose bajo la barrera de Kamui Wops y lanzándose hacia el villano. Ni Death Arms ni Kamui Wops fueron lo suficientemente rápidos para sujetarlo mientras corría hacia el peligro. Tras ver al villano recibir golpes tanto de Slugger como de Death Arms, Izuku sabía que no podía esperar herir su cuerpo, pero debía tener un punto débil. Sacando su mochila de la espalda, la lanzó con todas sus fuerzas directo a uno de los ojos del villano. Por suerte, su puntería fue certera y la mochila surtió efecto, aturdiéndolo, cegándolo temporalmente. Una ola de lodo se abalanzó sobre Izuku desde la izquierda, pero como el villano no podía ver, pudo esquivarla hacia donde Kacchan estaba retenido. Izuku corrió hacia Kacchan y comenzó a arañar el lodo que cubría la boca del chico. Tras un momento de esfuerzo, había caído suficiente lodo como para que Kacchan pudiera liberarse, tosiendo y jadeando.
Abrió los ojos lentamente. Maldita sea, Deku, jadeó. ¿Por qué estás aquí? No necesitaba tu maldita ayuda. A pesar de sus palabras, Kacchan jadeaba. Izuku se estremeció al oír el tono furioso del chico. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo morías, Kacchan. Respondió Izuku al instante. Kacchan abrió la boca para responder, pero el lodo le inundó, estrangulándolo de nuevo. Izuku se dio cuenta demasiado tarde de que el villano se había recuperado y no pudo escapar antes de sentir que lo levantaban del cuello. El villano era lo suficientemente fuerte como para levantar fácilmente a Izuku mientras mantenía a Kacchan agarrado, aunque, dada la fuerza de las explosiones, el chico había recuperado el aliento. Ya tengo un traje de carne perfecto, muchacho. No te necesito. El villano arrojó a Izuku lejos, y solo sintió dolor al estrellarse contra una de las paredes cercanas. Oyó un crujido a sus espaldas cuando una ráfaga de viento azotó el callejón, y luego se desmayó. Capítulo 3. One for All. Las identidades secretas a veces parecían más problemáticas de lo que valían. Los héroes que hacían públicas sus identidades siempre podían acudir directamente al lugar del ataque de un villano y ayudar, incluso sin disfraz. Algunos héroes podían ser menos efectivos si dependían de equipo de apoyo, pero siempre eran capaces de cumplir con su tarea. No era la primera vez que All Might se preguntaba si todo el secretismo que mantenía sobre su identidad valía la pena. No era la primera vez que llegaba casi demasiado tarde al lugar del ataque de un villano. Había estado hablando de su proyecto de exploración de la UA con Tsukauchi, especialmente de su experiencia más reciente en la escuela secundaria Aldera, cuando recibió una alerta sobre un ataque de un villano con un rehén en peligro inminente. La alerta indicaba que varios héroes ya estaban en el lugar, pero que no se estaba tomando ninguna medida debido a la complejidad de la situación. Tsukauchi sabía que Toshinori era All Might, pero nadie más en la estación lo sabía, así que tuvo que tomarse el tiempo para salir de la estación y buscar un lugar apartado para cambiarse rápidamente antes de dirigirse al ataque villano. All Might siempre odió tener que tomarse este tiempo, especialmente cuando había peligro inminente para los civiles, pero parecía una consecuencia necesaria de tener una identidad secreta, además de un límite de tiempo diario. Afortunadamente, logró llegar, dispersar al villano Slime y salvar al civil antes de que la tragedia ocurriera. Le sorprendió descubrir que el civil en cuestión era Katsuki Bakugo, pero le sorprendió aún más descubrir que, si bien ninguno de los héroes presentes había hecho nada para ayudar al pobre niño, nadie menos que Izuku Midoriya aparentemente había intentado liberarlo. El joven Bakugo parecía sano, aunque aturdido, y los paramédicos le aseguraron a All Might que se recuperaría por completo, pero querían que estuviera en observación durante la noche y posiblemente más allá. Según ellos, el niño llevaba un tiempo inconsciente antes de que el joven Midoriya interviniera, y querían asegurarse de que no tuviera efectos a largo plazo ni por eso ni por el lodo en sus pulmones. Al parecer, el joven Midoriya había aturdido al villano lanzándole su mochila a los ojos, la única parte de su cuerpo que sentía dolor. All Might no estaba seguro de cómo Midoriya lo supo, o si fue simplemente una suposición afortunada. All Might recogió la mochila, que yacía abandonada en el suelo, y recogió los diversos cuadernos que estaban desparramados a su alrededor. Uno en particular se había abierto con un boceto sorprendentemente detallado de Kamui Works, acompañado de lo que, a primera vista, era un análisis profundo de su don. Al ver la portada, Análisis de héroe para el futuro N13, se preguntó cuán preciso sería el análisis del joven Midoriya. All Might tomó una foto rápida de la página de Kamui Works con su teléfono, antes de guardar todo menos el cuaderno de análisis en la mochila y dirigirse hacia Midoriya. El joven Midoriya también había quedado inconsciente, pero solo por unos segundos. Tras una rápida revisión, los paramédicos lo dejaron al cuidado de los héroes presentes. Así fue como All Might se topó con Death Arms, aparentemente reprendiendo al joven Midoriya, mientras Kamui Works simplemente observaba. Lo último que oyó al acercarse fue a Death Arms diciéndole al chico con un tono bastante duro que solo les había puesto las cosas difíciles a los héroes, antes de callarse al ver a All Might acercarse. Death Arms, ¿sabes cuánto tiempo había estado inconsciente el otro chico antes de que el joven Midoriya entrara corriendo? El tono de All Might no coincidía con la sonrisa en su rostro. No lo sé, admitió Death Arms lentamente. Pensé que estaba inconsciente cuando llegué, pero parecía que seguía forcejeando, así que no pudo haber pasado tanto tiempo. Según los paramédicos, habían pasado casi 2 minutos.
Por lo general, se necesita 1 minuto sin oxígeno para perder el conocimiento, y más de 3 minutos puede fácilmente provocar daño cerebral. Es bueno saber que el joven Bakugo parecía estar luchando, pero si el joven Midoriya no hubiera actuado en ese momento, existía una alta probabilidad de daño cerebral permanente. Sin embargo, por el momento, los paramédicos creen que el joven Bakugo se recuperará por completo. Midoriya alzó la vista al oír esto, con lágrimas en los ojos. Obviamente, nadie le había informado sobre el estado de Bakugo. Death Arms parecía aturdido. Era igualmente obvio que no sabía lo cerca que estuvo de que un rehén muriera en sus brazos. Death Arms, ¿por qué no vas a ayudar con la limpieza? Me gustaría hablar un momento con Kamui Wops y el joven Midoriya. All Might dejó clara su desaprobación. Death Arms hizo una mueca, pero se alejó para ayudar a retirar los escombros esparcidos por las explosiones de Bakugo y el propio All Might. Joven Midoriya, antes de hablar contigo, me gustaría hacerle un par de preguntas a Kamui Wops en privado. Por favor, quédate aquí. Los ojos de Midoriya se abrieron como platos mientras asentía tan rápido que All Might temió que se le cayera la cabeza. El chico emitió un sonido entre chillido y graznido. Quizás debería pedirle a los paramédicos que revisaran al niño una vez más. Puede que se les haya pasado algo importante. All Might hizo un gesto y Kamui Wops lo siguió a poca distancia. Abrió el cuaderno de Midoriya por la página sobre Kamui Wops y se lo ofreció al héroe arborícola. Tengo una pregunta rápida sobre análisis, por favor. ¿Qué tan preciso es lo que está escrito aquí? Kamui Wops repasó las páginas, aparentemente imperturbable, arqueando una ceja rígida. Sin embargo, al hablar, su tono fue cauteloso al devolver el cuaderno. Diría que aproximadamente la mitad es precisa. Nunca se me había ocurrido comprobar la otra mitad. En general, estoy impresionado con este análisis. Me interesaría conocer al autor, si se ofrece. Ya lo has hecho, al menos brevemente. ¿Habías conocido al joven Midoriya allí antes de hoy? Que yo recuerde, no, espera, ¿dices que él escribió ese análisis? Si bien su reacción había sido contenida antes, ahora estaba abiertamente sorprendido por All Might. All Might simplemente tarareó en respuesta. Gracias por tu ayuda hoy, Kamui Wops. Estas palabras, más una firme palmada en el hombro mientras All Might pasaba rozándolo de camino a Midoriya, fueron suficientes para indicar que Kamui Wops haría bien en dejar la conversación en ese momento. Decidió ir a ayudar a Death Arms con la limpieza. Izuku no sabía cómo lidiar con la situación en la que se encontraba. Nada en su vida lo había preparado para atacar a un villano y salvar a su antiguo mejor amigo. Ni para que All Might, entre todos los héroes, los salvara a ambos del villano. Ni para que Death Arms lo sermoneara sobre cómo casi había sido asesinado. Y entonces All Might dijo que quería hablar con Izuku, algo con lo que había soñado, pero que nunca esperó que sucediera. ¿Qué era hoy? Había estado aprovechando el tiempo que All Might pasaba hablando con Kamui Wops para intentar calmarse lo suficiente como para idear un plan. All Might quería hablar con él. Tenía que causar una buena impresión, porque era All Might. Quizás All Might tuviera algunas ideas para entrenar, o tal vez podría hablarle de UA. ¿Cómo podía mencionar cualquiera de estas cosas sin parecer extraño u obsesionado, aunque obviamente lo estaba? El carraspeo interrumpió a Izuku y se dio cuenta de que había estado murmurando. Esperaba que el ruido de fondo hubiera impedido que All Might oyera lo que decía. Izuku levantó la vista y vio a All Might de pie sobre él, en su pose clásica, con las manos en las caderas y una sonrisa dibujada en el rostro. En su shock, por desgracia, las primeras palabras que escaparon de su boca a un volumen audible fueron, por favor, firma mi cuaderno. All Might simplemente sonrió más ampliamente y le entregó su bolso y cuaderno, abierto en una doble página con la firma de All Might garabateada en ambas páginas. Muchas gracias. Esto será una reliquia, un tesoro familiar. Izuku hizo una reverencia lo mejor que pudo desde el suelo, abandonando todos sus planes de causar una buena impresión. Al parecer, su mente y su cuerpo no se comunicaban hoy. Ja, ja, ja. Claro, joven Midoriya, todo es parte de un día de trabajo, respondió All Might, e Izuku se dio cuenta por primera vez de que All Might conocía su nombre. All Might sabía quién era. O, al menos, que existía. Estaba tan absorto en su emoción que se dio cuenta de que se había perdido por completo lo que All Might acababa de decirle, algo que él mismo no había pasado por alto. Ja, ja, ja. No es la primera vez que pasa, no te preocupes, jovencito. Izuku al menos tuvo el valor de disculparse.
Olmig continuó, en un tono más informal. Me gustaría hablar contigo en privado sobre lo de hoy. ¿Ya has declarado ante la policía? A Izuku le dio un vuelco el corazón ante la idea de hablar a solas con el mismísimo símbolo de la paz, y asintió vigorosamente. Genial, entonces podemos irnos de inmediato. Si no te importa. Izuku siguió asintiendo y vio cómo Olmig extendía la mano para recogerlo. Casi en cuanto Izuku se dio cuenta de lo que ocurría, Olmig lo cargó sobre su hombro y saltó por los aires. Para cuando se dio cuenta, ya habían aterrizado en la azotea de un edificio cercano, y Olmig lo había depositado cerca del borde vallado, con vistas al atardecer que se acercaba rápidamente. Izuku se dio cuenta de que temblaba. Lo siento, joven Midoriya, pero he descubierto que en viajes cortos como ese, suele ser más fácil terminar cuanto antes. Izuku cerró los ojos, respiró hondo y se abofeteó varias veces para recobrar el sentido. Se giró y vio a Olmig sonriéndole casi con cariño. Joven Midoriya, no pienso reprenderte como lo hicieron de Atarms y Kamui Wolves, pero debo saberlo. ¿Por qué saliste corriendo a enfrentarte a ese villano, sobre todo teniendo en cuenta que no tienes ningún don? Izuku se quedó paralizado, dándole vueltas a esos segundos de pánico. ¿Por qué había salido corriendo sin un plan? Había varios héroes en escena. Incluso si ninguno de ellos estuviera ayudando en ese preciso instante, seguramente habrían priorizado la seguridad de Kacchan. Y Olmig apareció segundos después, pero no tenía forma de saberlo en ese momento. ¿Y cómo sabía Olmig que no tenía don? Quizás la policía u otros héroes presentes se lo habían dicho. ¿En serio? Suspiró Izuku. Yo, no lo sé. Solo recuerdo ver a Kacchan inconsciente, sus explosiones cada vez más débiles, y se veía no podía dejarlo morir. De repente, ya estaba a medio camino del villano con mi mochila lista para lanzar. Mi cuerpo se movió solo. Sabía que era una excusa terrible, que si se hubiera parado a pensarlo, habría encontrado 1000 razones para no salir corriendo a intentar detener a semejante villano él solo. Pero Izuku también sabía que no importaba cuántas razones tuviera para no hacer nada, solo había una para hacer algo que le importaba. Quería hacer todo lo posible para salvar a todos, sin importar los riesgos, sin importar el peligro. Bajó la cabeza y esperó a que Olmig lo reprendiera, a que se retractara de su promesa anterior de no reprenderlo. Si hubiera tenido un plan, o una razón profunda para sus acciones, tal vez habría tenido sentido. Pero no lo tenía. Había sido un impulso, un instinto, una compulsión. Y eso no era algo que el símbolo de la paz debería tener la costumbre de fomentar. Justo como pensaba. Joven Midoriya, Izuku apretó los ojos para evitar que las lágrimas se le escaparan. Una cosa era ser regañado por The Atarms y Kamui Wolves, pero otra muy distinta ser regañado por el héroe número 1. Hay historias sobre cada héroe, sobre cómo se hicieron grandes. Sus cuerpos se movían antes de que pudieran pensar, casi por sí solos. Izuku levantó la cabeza vacilante, sin querer creer lo que oía de su ídolo. Y hoy, eso es lo que te pasó. Tienes madera de héroe, tengas o no un don. Las lágrimas brotaron de los ojos de Izuku al comprender lo que Olmig decía. Una cosa era escuchar las palabras que tanto anhelaba de un miembro del personal de UA, pero otra muy distinta era escucharlas del mismísimo héroe número 1. Se dejó llevar y sollozó en la azotea, liberando años de tensión de golpe. Olmig simplemente observaba con una suave sonrisa. Respirando profundamente, Izuku contuvo las lágrimas poco a poco. Miró a Olmig con los ojos aún húmedos. Gracias, señor. No sabe cuánto significa eso para mí. Creo que tienes razón. La sonrisa de Olmig parecía un poco más tensa ahora. Izuku creyó ver las manos del héroe temblar, solo un poco. Parecía emanar vapor de su cuerpo, aunque Izuku estaba seguro de que era un efecto de la luz. Ahora tengo algo que decirte, y debes prometerme que no lo compartirás con nadie a menos que te dé mi permiso explícito. Izuku tragó saliva con dificultad. ¿Qué podría necesitar decirle el héroe número 1, un adolescente sin peculiaridades, que requiriera tanto secretismo? Supuso que en realidad no importaba. Era Olmig quien se lo pedía. Por supuesto que tenía que estar de acuerdo. Claro, señor. Olmig pareció relajarse, antes de que el vapor emanara de todo su cuerpo, ocultándolo de la vista. Izuku se levantó tan rápido como pudo y corrió hacia donde había estado el héroe número 1. Quizás se trataba de algún ataque villano, tal vez Olmig necesitaba su ayuda. Sin embargo, a medida que se acercaba, el vapor comenzó a disiparse.
Allí de pie, con el traje de All Might sobre su cuerpo marchito, estaba Toshinori Yaji. Izuku se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Sin saber qué hacer, gritó. Toshinori se asombró de lo mucho que el joven Midoriya podía gritar. Entre eso y sus lágrimas, quizás el joven sí tenía un don y simplemente no se había dado cuenta. Tomó nota mental de observar ambos y aceptaba el uno para todos. Potenciar repentinamente un don lacrimógeno podría no ser del todo útil contra villanos, pero aún así no sería bueno que lo pillara desprevenido. El potencial de daños por agua en la UA simplemente no podía pasarse por alto. Finalmente, sin embargo, los gritos cesaron y comenzaron los intentos de racionalización. Señor Yaji. ¿Qué hizo con All Might? ¿Era una peculiaridad de la disformidad? ¿O algo más? Izuku seguía murmurando preguntas y mirando a todas partes como si pudiera encontrar a All Might escondido justo fuera de su vista. Toshinori dejó que el joven hablara un rato. Fue interesante escuchar las diversas teorías que se le ocurrieron. Su favorita era que Toshinori tenía algún tipo de don que lo encogía, y que All Might corría por el tejado a un tamaño microscópico. Eso llevó al joven Midoriya a inspeccionar el tejado de cerca buscando algún rastro de un pequeño All Might. Toshinori lo etiquetó mentalmente como la teoría del pequeño poder. Quizás Mirai apreciaría el juego de palabras. Claro, si es que estaba dispuesto a hablar con Toshinori ahora mismo. Finalmente, sin embargo, Midoriya dio con la explicación correcta. Que Toshinori era All Might. En cuanto dijo esas palabras, Toshinori aplaudió y señaló a Midoriya. Por fin lo has entendido, joven Midoriya. Aunque tu creatividad al explicar a dónde podría haber ido fue entretenida. Pero ¿cómo? ¿Es esto parte de tu don? ¿Por qué trabaja All Might para UA? Toshinori levantó un dedo para detener el torrente de preguntas antes de que realmente comenzara, y respondió a la primera apartándose el traje para revelar la cicatriz que se retorcía en su costado izquierdo. Midoriya abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierto al contemplar la imagen, quedándose en silencio por primera vez desde que Toshinori reveló su verdadera forma. ¿Sabes cómo los chicos en la piscina siempre se flexionan para intentar verse musculosos? Así es mi forma de héroe. Ahora mismo solo puedo mantenerla unas 3 horas al día. El resto del tiempo, así me veo. Toshinori señaló la herida. Todo es por esto. Perdí un pulmón, casi todo el tracto digestivo, un par de costillas, todo en una pelea con un villano hace 5 años. Vaya, ¿hace 5 años? ¿Fue esa tu pelea con Toxic Chainsaw? Se rió Toshinori. Claro que el joven Midoriya tendría una referencia así en la cabeza, a juzgar por su libreta. No, ese gamberro no me hizo ni un rasguño. Me aseguré de que esta pelea no saliera en los medios. No queríamos que el público supiera que el símbolo de la paz sufrió una lesión así que hicimos todo lo posible por silenciar la historia. Tal como están las cosas, muy pocas personas saben de esa pelea con el villano, y aún menos de esta forma mía. Toshinori volvió a colocarse el traje y se acercó a la valla del tejado para contemplar el paisaje urbano. Se supone que soy el tipo que siempre sonríe, ¿no? La gente tiene que creer que nunca tengo miedo. Pero ahora sonrío solo para ocultar el miedo que llevo dentro. Midoriya jadeó levemente al oír esto. Toshinori se giró y vio al joven con un brazo extendido hacia él, con lágrimas en los ojos. A All Might. ¿Qué estás diciendo? Mi tiempo como símbolo de la paz está llegando a su fin, joven Midoriya. Midoriya respiró hondo y abrió mucho los ojos al oír esas palabras. Era inevitable. Llevo 40 años en este negocio, ¿sabes? Ya soy un anciano, y el heroísmo siempre ha sido cosa de jóvenes. Midoriya bajó la mirada y pareció darle vueltas a estas palabras. Enseguida volvió a mirar a Toshinori. ¿Por qué me lo cuentas? Si es un secreto tan grande, ¿por qué yo en particular? Solo soy un estudiante de secundaria sin peculiaridades. Parecía encogerse en sí mismo al hablar, como si perdiera la confianza con cada frase. La respuesta es sencilla, joven Midoriya. He estado trabajando con la UA en su programa de exploración porque buscaba un sucesor. Y puedo decir, sin lugar a dudas, que eres, sin duda, la persona más cualificada para el puesto. Midoriya levantó la cabeza de golpe mientras miraba con incredulidad a Toshinori. Izuku Midoriya, te he elegido para heredar mi don. Si el joven Midoriya se había sorprendido antes, ahora estaba completamente atónito. ¿Heredar tu don? Siempre evito las preguntas sobre mi don cuando surge el tema.
Es importante que la gente crea que su símbolo de paz es un héroe nato, pero no es cierto. Mi don me fue transmitido como una antorcha sagrada. Antes de recibirlo de mi propio maestro, yo tampoco tenía ningún don. Necesito sentarme. Las piernas de Midoriya parecieron flaquear al caer al tejado, apoyándose en las manos. Es solo que, no tenías don. Sí, lo era, aunque era más común en aquellos tiempos. Mi maestra me otorgó mi don al ver mi determinación de convertirme en un símbolo de paz. Tras reunirme contigo hoy, ya estaba considerando transmitirte mi don, pero tus acciones me convencieron sin duda alguna. Fuiste, sin duda, la persona más heroica del lugar, al salir corriendo y arriesgar tu vida para salvarla del joven Bakugo, nada menos. Me dio la impresión de que no se llevaban muy bien. Midoriya palideció ante esta descripción. Kacchan es simplemente, rudo. Toshinori simplemente lo miró fijamente, con rostro neutral y una ceja levantada. Algunos de sus lacayos pueden ser abusadores, pero solía ser mi mejor amigo. No podía verlo morir. Y por eso mereces heredar mi don. Uno para todos, el poder de transferir poder. Cada poseedor fortalece el don antes de transmitirlo. Soy el octavo poseedor. Toshinori extendió la mano para señalar al joven sentado en el tejado frente a él. Joven Midoriya, ¿acepta ser el noveno poseedor? La pausa que siguió fue mucho más larga de lo que Toshinori esperaba. Lo haré, pero necesito saber. Si acepto tu don, ¿qué te sucederá? No te preocupes por eso, joven Midoriya. Podré seguir con las brasas del don durante bastante tiempo. Entonces lo haré. ¿Cuál es el primer paso? Midoriya se puso de pie, con la emoción ardiendo en sus ojos. El primer paso, hijo mío, es llevarte a casa. Seguro que tus padres deben estar muy preocupados por ti. Gran parte del entusiasmo previo del chico parecía haberse evaporado, reemplazado por tensión. Solo mi madre. Una sombra cruzó el rostro de Midoriya, tan rápido que Toshinori no estaba seguro de no haberla imaginado. Mi padre trabaja en Estados Unidos. Para mantenernos. Las palabras fueron pronunciadas con una voz casi inexpresiva. Muy bien, solo tu madre. Parte de la tensión, pero no toda, desapareció del cuerpo de Midoriya. Su relación con sus padres, pero sobre todo con su padre, era algo que había que vigilar. Después, tendremos que entrenar tu cuerpo. Uno para todos es un poder intenso. Si tu cuerpo no está preparado, bueno, las consecuencias pueden ser intensas. Tendremos que empezar mañana y podemos resolver los detalles después de hablar con tu madre. Sí, señor. Todo estaba listo para la cena. La mesa estaba puesta. La comida estaba preparada, servida y servida. Las bebidas estaban listas, con hielo fresco. Los platos de la cena se habían lavado, secado y guardado. La cocina, el comedor, la sala y los dos dormitorios estaban ordenados. Se habían regado las plantas. Se había sacado la basura. Se había cambiado la bombilla parpadeante de la entrada. Sí, todo estaba listo para la cena. Excepto que Izuku todavía no estaba en casa. Inko Midoriya se estaba quedando sin cosas en las que ocupar su tiempo y su mente. Sabía que si se permitía detenerse, si dejaba de actuar, se daría cuenta al instante de lo tarde que llegaba Izuku. No es que no hubiera llegado tan tarde antes, pero cuando lo hacía, solía ser evidente que se había metido en más problemas de lo habitual. ¿Qué intentaría ocultarle esta vez? ¿Quemaduras de nuevo? ¿O solo moretones normales? Y estuvo aquella vez con el brazo roto, aunque ella lo había reprendido por ello. No, ella sabía que no debía caer en ese abismo. Ya había llegado más tarde a casa antes, y estaría bien. La parte traidora de su cerebro respondió de la peor manera posible. ¿Y si Izuku estaba involucrado en ese ataque villano que salió en las noticias? Dijeron que 2 estudiantes de secundaria de Aldera estaban involucrados. ¿Podría ser él uno de ellos? El que había sido tomado como rehén obviamente había sido Katsuki, con todas las explosiones. E Izuku era justo el tipo de chico que saldría corriendo a salvar a cualquiera en apuros. No, Inko se apartó de esos pensamientos. Izuku estaría bien. Quizás el baño necesitaba una limpieza. Y hacía demasiado tiempo que no lavaban las ventanas, aunque estuviera oscuro afuera. Afortunadamente, el sonido de una llave en la puerta principal evitó que Inko se descontrolara aún más. Izuku estaba en casa. Se dirigió a la puerta principal rápidamente, pero no demasiado rápido. Izuku nunca apreció que pensara que se preocupaba demasiado. Y según él, cualquier preocupación era excesiva. Pero era madre.
No podía evitarlo. Sobre todo con la forma en que la administración de la escuela la había estado poniendo trabas con el acoso escolar hasta que simplemente se rindió, salvo en las peores ofensas. Oyó que se abría la puerta justo al doblar la esquina. Vio lo que esperaba. A Izuku esforzándose por ocultar un uniforme quemado, roto o manchado. Lo que no esperaba ver era un hombre rubio y esquelético con un traje al menos 2 tallas más grande y un maletín que acompañaba a su hijo, de pie justo afuera. Cambió rápidamente lo que había planeado decir. ¿Puedo ayudarlo, señor? Izuku, ¿está todo bien? Se sintió aliviada al ver que Izuku parecía sonreír. Y era una sonrisa de verdad, por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar. Todo está más que bien, mamá. De hecho, su sonrisa se amplió aún más. Este es el señor Yaji de la UA. Dirige su nuevo programa de búsqueda de talentos y vino hoy a la escuela. Dijo que quería hablar con nosotros esta noche. Izuku vibraba de alegría. Inko solo podía imaginar una razón por la que un cazatalentos de la UA querría hablar con ambos, y sintió que la ansiedad volvía a apoderarse de ella. Aunque no lo iba a demostrar delante de su hijo. Por supuesto, por favor, pase, señor Yaji. Gracias, señora Midoriya. Y, por favor, llámeme Toshinori. Al entrar al apartamento, Inko se dio cuenta de lo demacrado que estaba. Necesitaba una buena comida. Ella también tenía hambre, y la comida le ayudaría a asimilar mejor cualquier noticia que recibiera. Sabía que iba a necesitar toda la energía posible para lidiar con lo que Izuku estuviera tramando. Entonces puedes llamarme Inko. Y, por favor, acabo de preparar la cena. Puedo servirte otro plato si quieres. Aunque huele delicioso, tendré que pasar por aquí esta noche. Tengo una cena con el director de la UA sobre las entrevistas de hoy, pero ahora debemos hablar del joven Midoriya. Inko suspiró. Esto era lo que temía. Bueno, entonces pasen, pasen. Podemos hablar más adentro. Los tres entraron a la sala de estar, con Inko e Izuku tomando el sofá, y Toshinori tomando una silla frente a ellos dos. Inko, hoy vi a tu hijo 2 veces. La primera vez fue en su universidad, donde entrevistaba a estudiantes interesados en el programa de héroes de la UA en Aldera, solo estábamos tu hijo y otro estudiante. Sé exactamente quién es ese otro estudiante, interrumpió Inko. Katsuki llevaba años queriendo solicitar el curso de héroes en la UA, y sabía que Mitsuki se lo diría si alguna vez cambiaba de opinión. Soy amiga de su madre y me dice a menudo que tiene un don perfecto para el heroísmo. También me dice que Izuku debería buscar una carrera más segura. Inko no añadió que sentía lo mismo. No sabía si podría sobrevivir a su ansiedad si Izuku se convertía en héroe. Había tantas cosas que podían salir mal, y aunque la mortalidad de los héroes había disminuido en la última década, todos sabían que era gracias a All Might y que no duraría para siempre. Sabía que Izuku sospechaba de sus sentimientos, pero no quería confirmar sus sospechas ahora. Ni nunca, si se salía con la suya. Sin ofender a tu amigo, pero aunque la impresión general del heroísmo como profesión es que requiere una fuerte peculiaridad, en la UA creemos más que nada en el mundo que requiere convicciones firmes y el deseo de hacer el bien. Y puedo decir que, en mi experiencia, tu hijo tiene uno de los espíritus más heroicos que he visto. Tu hijo puede ser un héroe, sin duda. Un suave chillido salió de Izuku, visiblemente emocionado al escuchar esta declaración. Aunque Inko no estaba entusiasmada con el rumbo de la conversación, notó que Toshinori deliberadamente no mencionó nada sobre Katsuki. Si bien era posible que se debiera a cuestiones de privacidad, presentía que Katsuki podría haber fallado en esa parte de la entrevista. Esto quedó demostrado la segunda vez que vi a tu hijo hoy. Quizás hayas oído hablar de un incidente con un villano donde un estudiante de Aldera fue tomado como rehén esta mañana. Se le encogió el estómago. Sus viejas preocupaciones volvieron a aflorar. Ese estudiante no era tu hijo. Eso ya lo sabía. En cambio, tu hijo, al ver la situación, actuó donde media docena de héroes dudaron. Al hacerlo, salvó a su compañero de un posible daño cerebral o incluso la muerte, ambas posibles si All Might no hubiera llegado en ese momento. Tu hijo fue un héroe hoy, sin importar lo que dijeran. Toshinori siguió hablando un rato, pero Inko ya no escuchaba. Izuku se había apresurado a enfrentarse a un villano al que varios héroes dudaban en acercarse. Y lo hizo para salvar a Katsuki, de quien Inko estaba segura que lo había estado acosando durante años. Toshinori tenía razón, Izuku realmente tenía un corazón puro, e Inko lo sabía. Solo le preocupaba que Izuku no considerara su propio bienestar, como obviamente no lo había hecho hoy.
¿Y usar esa naturaleza abnegada y entrenarlo para correr ante el peligro como primera respuesta? Eso era buscarse problemas. ¿Izuku se lastimó? La pregunta interrumpió a Toshinori y provocó un breve silencio. Contuvo la respiración esperando la respuesta. Disculpas, debí haberlo dicho desde el principio. El joven Midoriya solo sufrió rasguños y moretones leves, fue atendido por los paramédicos en el lugar y recibió el alta médica. Inko suspiró aliviada. Sabía que Izuku estaba sentado a su lado, pero él le había ocultado suficientes moretones y quemaduras como para que quisiera estar segura. Voy directo al grano, Inko. Me gustaría invitar a tu hijo a nuestro programa de entrenamiento preliminar. Con el entrenamiento adecuado, creo que puede ser uno de los héroes más grandes de su generación. Me he tomado la libertad de preparar un ejemplo de lo que implicará ese entrenamiento durante un mes. El cazatalentos metió la mano en su maletín, sacó un fajo de papeles y se lo entregó a Inko. Recorrió la primera página rápidamente, abriendo mucho los ojos tras leer solo unas pocas líneas. ¿Quieres que empiece a entrenar mañana? A las 4 de la mañana. En la playa de Dagoba. Toshinori tuvo la delicadeza de parecer un poco avergonzado, al menos. ¿Quieres que lo lleve a la playa de Dagoba a las 4 de la mañana? No te pediría eso, Inko. Le levantó una ceja. El entrenamiento exige que corra allí como calentamiento. Su ojo se crispó. Son 6 kilómetros. Antes de las 4 de la mañana. Bueno, más tarde le pediré que tome una ruta más larga hasta la playa. No es el punto. Volvió a consultar el plan de entrenamiento, encontrando más locuras a medida que leía. Solo le estás dando 5 horas de sueño por noche. Tenemos mucho trabajo que hacer, y hay tiempo para descansar más cada día y un día de descanso a la semana para dormir 10 horas. Toshinori empezaba a sudar un poco. Al menos sabía que este plan era ridículo. Ese tiempo de descanso diario parece estar reservado para hacer las tareas y comer. ¿Y qué hay de la socialización o algún pasatiempo? Para ser justos, mamá, dijo Izuku por primera vez en mucho tiempo, no es que tenga amigos ahora mismo. Y los héroes son mi pasatiempo, así que esforzarme por convertirme en uno es prácticamente lo mismo que dedicarle tiempo a un pasatiempo. Ella lo miró, esperando que se entristeciera al oír esas palabras. En todo caso, parecía emocionado, indiferente a su declarada falta de vida social. Inko seguía con recelo, hojeando las páginas. Suponiendo que pueda permitirme toda esta comida, Ua se hará cargo de las finanzas, si es necesario, intervino Toshinori. Entonces mi última pregunta, por ahora, enfatizó esas dos palabras, es ¿por qué este programa es tan intenso? ¿Por qué Izuku necesita mejorar tan rápido solo para entrar? Se sentía un poco mareada al revisar estos planes y todos estos cambios tan rápidos. Toshinori e Izuku intercambiaron una mirada antes de que el hombre dijera nada. Tengo otra buena noticia para ti, empezó el hombre esquelético. Tengo buenas razones para creer que tu hijo, de hecho, tiene algún don. Inko parpadeó. Parpadeó de nuevo. Disculpe. Le hicieron todas las pruebas a los 4 años. Y no ha mostrado ningún síntoma. Parecía que todo le daba vueltas en la vista. Tenía 2 dedos meñiques en los pies. Esa prueba lleva al menos 20 años desactualizada. Su precisión es solo del 70%, como mucho. Creo que su hijo se desarrolla tardíamente y tiene una peculiaridad latente. El plan de entrenamiento es tan rápido porque creo que la peculiaridad está inactiva para proteger su cuerpo. Es un fenómeno muy raro, pero mi peculiaridad me da una idea para quienes tienen sus propias peculiaridades latentes. Inko parpadeó otra vez. Entonces lo que dices es: cuando tu hijo sea lo suficientemente fuerte, tendrá una peculiaridad de fuerza que dejará en ridículo a la mayoría, dijo el cazatalentos con una sonrisa que le partió la cara. Es imposible saber qué tan fuerte será, pero incluso podría rivalizar con All Might. Su peculiaridad simplemente no está activa ahora para evitar daños en su cuerpo. Todo encajó. El absurdo plan de entrenamiento. La felicidad y el entusiasmo de Izuku. ¿Por qué un cazatalentos de la UA se interesaría en Izuku? Inko sintió que su ansiedad aumentaba con todo lo que podría salir mal para Izuku en la UAU como héroe. El peligro que correría. La posibilidad de que resultara herido, quizás permanentemente. La posibilidad de que muriera prematuramente. Después de que Isashi se fuera a Estados Unidos, Izuku era todo lo que le quedaba a Inko. No podía permitir que se pusiera en tal peligro. Pero entonces miró a su lado, donde estaba sentado Izuku, y vio la felicidad pura en su rostro. Algo que no había visto en años.
Con eso en mente, no podía negarse de inmediato a algo que lo hacía tan feliz, por mucho que la preocupara. En todo caso, la intensidad del entrenamiento requerido podría ayudar a Izuku a alejarse del heroísmo y a buscar algo más seguro. Se giró hacia Toshinori, con lágrimas en los ojos por razones que no podía descifrar en ese momento, y una sonrisa temblorosa forzada en su rostro. Gracias, Toshinori. Gracias por tu fe en mi hijo. Haré todo lo posible por ayudar. Tenía más que decir, pero Izuku la interrumpió, abalanzándose sobre ella para abrazarla. Sintió que su camisa se humedecía con sus lágrimas al acercarse para corresponderle el abrazo. Toshinori les sonrió ampliamente. Creo que los dejo con su cena. El director de la UA no es alguien que se haga esperar. Joven Midoriya, Izuku levantó la vista un momento, con lágrimas de felicidad en el rostro, los veré mañana a primera hora en la playa de Dagoba. El ruido de maquinaria y bombas llenaba el aire del laboratorio. Después de todo, copiar y transferir peculiaridades mecánicamente requería un equipo considerable. Pero los resultados eran sumamente satisfactorios, y los misterios, cada vez más intrigantes. Ahora había 5 ejemplos donde un solo cuerpo era capaz de aceptar y sintetizar múltiples peculiaridades, manteniendo cierto nivel de pensamiento independiente. Y no tenían casi nada en común. Ni peculiaridades, ni antecedentes, ni genética, nada. El Dr. Garaki inicialmente creyó que Gigantomachia era único, que su biología particular y peculiaridad lo convertían en el espécimen perfecto para estos experimentos. Solo recientemente logró reproducir esta síntesis en otros especímenes. La singularidad de Gigantomachia residía en que se adaptaba no solo a las peculiaridades, sino también al condicionamiento mental como pez en el agua. Nomura se había revelado antes de que el condicionamiento mental se arraigara de verdad, con resultados casi desastrosos. Después de eso, le llevó 7 años lograr que Kurohiri dejara de responder al nombre Shirakumo, y otros 2 para que fuera realmente leal. Quizás fue su pasado idealista lo que le causó tales dificultades. Los 2 éxitos más recientes habían tardado aproximadamente el mismo tiempo en adaptarse tanto a las peculiaridades como al condicionamiento mental, y se habían estrenado el año pasado. Revisando sus notas sobre cada quimera, el Dr. Garaki buscó el nexo entre las 5. Quizás no se tratara de las muestras originales, sino de la combinación de peculiaridades en cada caso. En cada quimera, la combinación de peculiaridades parecía actuar como algo más que la suma de sus partes. Casi se fusionaban en una única y nueva peculiaridad con todos los poderes de sus componentes. Eso haría que las historias de éxito se asemejaran más a una persona sin peculiaridad a la que se le otorga una única peculiaridad, sin efectos secundarios tan graves. Estaba tan absorto en su trabajo que no se dio cuenta inmediatamente de que la pantalla en la esquina del laboratorio se encendió. Dr. Garaki, tengo noticias emocionantes. Las palabras despertaron al investigador de su ensoñación. Sintió que había estado a punto de lograr un gran avance, pero All for One no era de los que se dejaban esperar. Se giró hacia la pantalla e inclinó levemente la cabeza. Sí, maestro. Una de tus quimeras ya ha dado frutos. Al parecer, un tal Toshinori Yagi ha empezado a trabajar como cazatalentos de la UA y está buscando estudiantes prometedores. Hace unos días, entrevistó tu último caso de éxito. Nunca sospechó nada. Fantástico. Me preguntaba si resistirían el escrutinio. ¿El condicionamiento mental también se mantuvo? El doctor temía que el control que había implantado pudiera disminuir en condiciones estresantes. Encontrarse con Olmig, alguien que probablemente destruiría una quimera sin pensarlo 2 veces, debía considerarse una condición estresante. En efecto. Esta es una prueba inesperadamente temprana de su creación, y la aprobaron con creces. Necesitamos avanzar con nuestros planes, doctor. Si Olmig ya está buscando un sucesor, entonces debe estar debilitándose más rápido de lo que preveía. Necesitamos redoblar sus esfuerzos en el programa de síntesis de peculiaridades. Cualquier fallo que falle nos servirá como Nomu. Me aseguraré de que disponga de cualquier recurso que necesite. La pantalla se apagó. El Dr. Garaki sonrió, una rareza. Hoy era un día fantástico. Primero, una nueva idea para reproducir quimeras. Segundo, una prueba de campo inesperada que culminó con éxito. Y tercero, el uso ilimitado de los recursos de All for One. Oh, las cosas que podría hacer con eso. El mundo conocería el nombre de Kyuda y Garaki para cuando terminara.